de Siria, soy la secretaria general de Confecoy y soy la que va a dirigir un poco la reunión del día de hoy. Junto conmigo estará Sandra. Sandra nos acompaña también en el proyecto y es la que va a explicar sobre todo la parte práctica de cómo hay que hacer la inscripción, que es uno de los primeros requisitos que vais a tener que hacer. Un poco la idea del día de hoy y lo que yo quiero que al final todos vosotros saquéis en conclusión es un repaso rápido de toda la legislación que os va a aplicar debido al nuevo Real Decreto. Es decir, haremos un vistazo rápido de la legislación, de tal manera que al final sabréis cuáles son las obligaciones legales que tenéis como envasadores. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo nosotros, a través del proyecto de Implica, os podemos ayudar al cumplimiento legal y qué es lo que supone adheriros a un proyecto como el nuestro y quién puede hacerlo, ¿vale? Voy a compartir la presentación, que como he dicho antes, toda esa presentación se os hará llegar. Vale. Creo que ya estáis viéndolo. Lo voy a poner en formato presentación para que lo tengamos y lo podamos ver perfectamente. Fenomenal. Lo primero que hay que decir es, siempre pongo esa transparencia para ver un poco el marco legal, porque a mí no me gusta solamente deciros las leyes son esto y esto y tenéis que cumplirla, sino que a mí lo que me gusta es deciros un poco el marco legal y que sepáis el por qué vienen las leyes, ¿vale? Hasta ahora, hasta el año pasado, las leyes que regían en materia de residuos y en materia de envases, en residuos era la ley 22 del 2011 y en materia de envases era la ley 11 del año 97, es decir, que estamos hablando de leyes bastante antiguas, ¿vale? Todas esas legislaciones se basaban en un principio que era el principio de quien genera el residuo es el que es responsable de la gestión del mismo. Es decir, que vosotros si generabais un residuo en vuestras industrias, en vuestros talleres, en lo que sea, vosotros teníais que llamar a un gestor de residuos y teníais que gestionarlo correctamente abonando el importe de esa gestión de residuos. Se ha visto en Europa, debido a diferentes legislaciones que ha ido habiendo, la ley del aceite, temas de RAEs, temas de neumáticos, que es muchísimo más efectivo delegar la responsabilidad de la gestión del residuo no en el productor del residuo, sino en el fabricante del producto a la hora de que ese residuo tenga una correcta gestión. ¿Por qué? Porque el fabricante del producto puede incidir en el diseño del producto haciéndolo pues, más eficiente, menos peligroso, con menor cantidad, de tal manera que puede incidir directamente en lo que en un futuro se genere como residuo y, por tanto, incidirá en la prevención de residuos, la minimización de residuos, etc. Esa es la teoría y en la práctica de Europa y, de hecho, por ahí ha ido. De hecho, todos ustedes no sé si saben, pero ya hay una legislación de RAEs que obliga a que cualquier RAE que se pone en el mercado, pues Fagor, Miele, todos ellos paguen o abonen por la gestión final del residuo de esa lavadora, ¿vale? También ocurre con el aceite de automoción. Cuando se pone en el mercado, ustedes si han ido alguna vez o si tienen un taller y han ido a cambiar el aceite de su vehículo, cuando van allí les cobran un cargo que es el correspondiente al scrap, es decir, es el correspondiente a que ustedes están abonando por la gestión del aceite usado. También ocurre con los neumáticos y en el caso de los envases, que es un poco lo que nos compete ahora mismo, también había una legislación, que es la Ley 11 del 97, que decía que todo el tema de los envases domésticos, el que estaba obligado a responder por la correcta gestión de esos envases domésticos no era el que producía el residuo, es decir, no éramos nosotros como usuarios, sino los que abonábamos la correcta gestión, los que abonaban la correcta gestión eran los envasadores de envase doméstico y, por tanto, ellos se iban a preocupar pues, por lo que hemos dicho antes, que ese envase cada vez fuera más eficiente, cada vez fuera más pequeño, cada vez fuera... En línea de todo esto sale la Ley 7 del 2022, que es la nueva Ley de Residuos. Esa nueva Ley de Residuos salió en abril del año pasado y esa ley decía que a partir de ahora también los envases comerciales e industriales iban a tener que entrar en lo que se llama, y esto es una nueva palabra que ustedes van a aprender hoy, la responsabilidad ampliada del productor, que la llamamos, muchas veces la van a ver ustedes escritas como RAP, ¿vale? ¿Qué significa la RAP? La RAP significa que el que produce el producto, es decir, el envasador, es el responsable de la organización y la financiación de la gestión del residuo de envase. Entonces, eso decía la Ley 7 del 2022 y lo que dice la Ley 7 es que esta obligación tendría que desarrollarse reglamentariamente a posteriori en una nueva legislación, que esto es lo que nos ha llevado al nuevo Real Decreto de Envases, el Real Decreto 1055 del 2022, que salió a finales del año pasado, y este Real Decreto
es el que nos dice que obligatoriamente todos los envases, no solo los domésticos, tendrán que estar bajo un régimen de responsabilidad ampliada del productor. A lo largo de esta presentación veremos qué son esos regímenes de responsabilidad ampliada del productor y cómo podemos cumplir con ellos. Y no solamente vamos a ver esto, sino vamos a ver muchas más cosas que dice este Real Decreto 1055, que es la nueva legislación que tenemos que empezar a cumplir. Antes de entrar un poco ya en materia, a mí siempre me gusta contaros un poco pues, de cosas que os van a venir también bien para el día a día vuestro como usuarios, ¿vale? Y quería deciros que este Real Decreto lo que tiene sobre todo son objetivos. Hay muchos objetivos de prevención, de reutilización, de reciclaje. De hecho, concretamente hay 290 objetivos, ¿vale? Entonces, todo lo que se está haciendo a posteriori, todos los registros, todas las declaraciones, que en el fondo son las obligaciones que vosotros vais a tener, la línea y la idea es que vayan para la obtención de todos estos objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, únicamente para que sepáis todos los objetivos que tiene este Real Decreto y algunos que os van a afectar en el día a día, es que a partir de ahora va a haber una serie de medidas de prevención, sobre todo en el tema de utilización de envases de un solo uso, las botellas sub que se llaman, los envases tendrán que ser reciclados, y una serie de medidas en los comercios que vamos a empezar a ver todos nosotros es que, sobre todo, vamos a tener que encontrar unos porcentajes de las superficies de esos comercios dedicados a la venta a granel, ¿vale? Va a haber por ley. Ahora mismo no podrá existir supermercados que tengan todos los productos ya envasados y los que nos tienen que ofrecer, por ejemplo, productos a granel. Otra de las cosas que vamos a empezar a ver en los comercios es, en una medida de reutilización, es que a partir de ahora todos los productos que vayan envasados nos van a tener que dar opciones de envases reutilizables. Y esas opciones dependerán de los años. Por ejemplo, aquí podéis ver que a partir del año 2025 tiene que haber en las superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados al menos de 4 a 7 referencias, ¿vale? Entonces, vosotros que sepáis que vais a empezar a encontrar referencias, es decir, productos envasados dentro de envases reutilizables. Y, de hecho, el comercio te tiene que proporcionar esos envases reutilizables en el caso de que tú quieras utilizarlos. Si vosotros a partir de ahora habéis ido a comprar al Carrefour o a alguno de estos, veis que en la zona de embutidos, en la zona de carne, encima del mostrador hay tuppers. ¿Por qué? Porque es la forma que ellos tienen de cumplir con esta ley y de ofrecerte envases reutilizables para que tú puedas llevar la mercancía que compras. No solamente hay objetivos de reutilización, como hemos visto, sino también hay objetivos de reciclado. En el fondo, lo que dice esta legislación es que hay que empezar a recoger los residuos de envases, bueno, eso se estaba haciendo, pero hay que empezar a cuantificarlo, y no solamente cuantificarlo en cantidad general, sino por materiales, ¿vale? Entonces, aparte te dicen que por los diferentes materiales y los diferentes años va a haber que cumplir una serie de porcentajes de reciclado, ¿vale? También hay una serie de medidas de fomento del reciclado en el cual te dicen los porcentajes de material reciclado que van a tener que empezar a incorporar los envases que ponemos en el mercado. Todos estos objetivos, aunque a lo mejor los veáis que no os atañen a vosotros o que están muy lejos, sí que os van a afectar. ¿Por qué? Porque si al final la responsabilidad ampliada del productor, el scrap al cual vais a pertenecer, tiene que justificar una serie de objetivos, va a tener que empezar a informar a todos sus adheridos de cómo cumplir esos objetivos. Entonces, ustedes tendrán que empezar a utilizar cada vez más envases que tengan material reciclado, ustedes tendrán que empezar a destinar esos envases a una labor de reciclaje, cada vez ustedes tendrán que utilizar más envases reutilizables. Todos estos objetivos, poco a poco, los scraps y bueno, las empresas individualmente, si consideran oportuno, tendrán que ir modulando para el cumplimiento de los mismos. Más cosas que nos están pidiendo esta legislación, habla pues eso, de obligaciones de cumplimiento y de control, ¿vale? Va a empezar a haber muchísimas más obligaciones de control de qué es lo que va a cada uno de los contenedores. Va a haber una serie de identificaciones en los contenedores en un futuro en Europa de manera conjunta, de tal manera que estemos en el país en el que estemos, sabremos por la etiqueta del producto en qué contenedor como usuarios finales tenemos que depositarlo. Y luego sí que desde Europa nos dijeron que se prohibía una frase que antes sí que había, que es que hay ciertos envases que ponía respetuoso con el medio ambiente. Y eso podía llevar a error de que una persona, si viera que ese envase es respetuoso con el medio ambiente, podría tirarlo al medio ambiente, y no es así. Es decir, contamina, por supuesto, aunque sea mejor que otros. Por lo tanto, desde Europa se ha prohibido estas frases que pueden llevar a error. Una vez que hemos visto un poco y hemos entrado en todos los objetivos que puede tener este Real Decreto, vamos a entrar con una parte tediosa, que es la parte de definiciones, pero que en este caso, en este Real Decreto, es muy, muy importante. ¿Por qué?
Porque primeramente tenemos que saber si nos afecta este Real Decreto y para saber si nos afecta tenemos que saber si nosotros somos envasadores. Para saber si somos envasadores tenemos que saber si ponemos envases en el mercado. ¿Y qué es un envase? Entonces la definición de envase es muy importante, que dice que es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde las materias primas hasta los artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo, ¿vale? ¿Esto qué nos dice? Que cualquier cosa que nosotros utilicemos para contener nuestro producto, para transportar nuestro producto, para etiquetar nuestro producto, para salvaguardar, es un envase. Yo siempre me gusta, cuando llego a estas charlas, poner ejemplos, ¿vale? Y, bueno, pues a lo mejor por defecto, siempre voy un poco a las pinturas, pero me sirve muy bien de ejemplo. ¿Qué es un envase? La bolsa de plástico que contiene la pintura al polvo, la caja o la lata que contiene la bolsa de plástico que contiene la pintura en polvo, la caja de cartón que contiene varios botes de pintura, la etiqueta de la caja de cartón, el palet que contiene las cajas de cartón, el film transparente con el cual flejamos ese palet y las etiquetas que hay por fuera que lleva ese palet. Todos estos elementos que acabo de definir en el caso de las pinturas, podríamos decir que es un envase, ¿vale? Aparte de esto, esta definición deja otra cosa clara, que es que van desde las materias primas hasta los productos acabados. ¿Qué significa esto? Que no entran los residuos, ¿vale? Los residuos no están considerados dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto, por lo tanto, el envasado de residuos que hace un gestor de residuos no estaría dentro de este ámbito, ¿vale? Y únicamente que sepáis que envasador, para la definición de este Real Decreto, dice que es efectivamente la empresa que pone envases en el mercado. Y hay una frase adicional que es en el mercado español, ¿vale? Este Real Decreto, no lo he dicho, pero es una transposición de una directiva del año 2018. Esa transposición de la directiva tiene obligaciones todos los Estados miembros de transponerla, con lo cual efectivamente en Francia va a haber una legislación parecida, en Portugal también, en Alemania ya la hay, ¿vale? Entonces, si ustedes son una empresa española que exporta a varios países, tendrán que enterarse de cuáles son las legislaciones de cada país para cumplir con las obligaciones de ese país. Y si ustedes son una empresa que exportan a España, como ponen envases en el mercado español, tendrán que cumplir igualmente estas características. Y ya aprovecho para aclarar una de las preguntas que más me hacen ustedes, que es la siguiente, que es que, ¿y si yo importo material envasado, es decir, materia prima envasada? Si ustedes importan materia prima envasada y su exportador, es decir, la empresa a la cual ustedes le compran, no tiene un representante autorizado en España, serán ustedes los que ponen ese envase en el mercado. Se considera primera puesta en el mercado la compra que hacen ustedes al extranjero de un producto envasado. Luego, un poco más adelante, vamos a ver una transparencia que intentaremos aclarar este punto, ¿vale? Otra parte importante es saber qué envases ponemos en el mercado, ¿vale? Ya sabemos que somos envasadores, pero ¿envasadores de qué? ¿De doméstico? ¿De comercial? ¿De industrial? Yo siempre digo que hay que ir de abajo hacia arriba, descartando. Lo primero que hay que ver es si nuestro envase es doméstico. Y doméstico es todo aquel que es susceptible de ser consumido por ustedes, por nosotros, por los usuarios finales, que somos nosotros, los consumidores finales, ¿vale? En ese caso, si es susceptible, es doméstico. Si no es susceptible, pasaríamos al siguiente escalón, que es el comercial. Comercial es envase que, sin tener la consideración de doméstico, está destinado al uso y consumo propio del ejercicio de la actividad comercial de bares, comercios, al por mayor, al por menor. De hecho, tenemos una respuesta del Ministerio que en función del CENAE podríamos clasificarlos como comerciales o industriales, ¿vale? Y, por último, si su envase no es doméstico y su envase no es comercial, diríamos que su envase es industrial. Perfecto. Su envase industrial es aquel que está destinado al uso y consumo propio de la actividad de las industrias. Pueden ser que ustedes tengan envases domésticos, comerciales, industriales, todos ellos o algunos de ellos, ¿vale? También hay que saber, si eso, perdóname, sé que estáis levantando alguno la mano, las consultas las voy a intentar un poco hacer al final, ¿vale? Porque puede ser que resuelva alguna de las preguntas que tengáis, entonces al final ya doy la palabra y voy a resolver todas las consultas que vosotros tengáis, ¿vale? Tenemos envase primario, envase secundario y envase terciario. ¿Qué significa esto y para qué lo necesitamos? Por un lado, luego vais a ver que en la declaración anual que tenéis que hacer, os van a preguntar si vuestro envase es primario, secundario o terciario, ¿vale? Con lo cual hay que saber lo que es. ¿Qué es envase primario? Es todo envase diseñado para construir en el punto de venta una unidad de venta. Es decir, el bote de pintura,
Ese es el envase primario. ¿Qué es el envase secundario? Es todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número de envases. Pues la caja de cartón, una caja de cartón que yo meto varios botes de pintura, es un envase diseñado para constituir en el punto de venta, porque yo podría comprar una caja de cartón, ¿vale? Y envase terciario es todo aquello que sirve para el transporte, la manipulación, ¿vale? Entonces sería el palet, sería el fleje, ¿vale? Eso sería lo que sería envase terciario. Una vez que ya sabemos que somos envasadores, en el caso de que ustedes lo sean, sabemos lo que es un envase, sabemos si tenemos envases comerciales, domésticos, industriales, y sabemos si son primarios, secundarios o terciarios, esto es lo primero que tenemos que saber. Vamos a ver qué nos afecta toda esta legislación y qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, un poco como resumen, esta nueva normativa creemos que va a revolucionar la gestión de los envases comerciales e industriales. Anteriormente, la ley anterior que os he dicho, que es la ley 11 del 97, solamente aplicaba a los envases domésticos, que tenían que cumplir esa famosa RAP a través de un scrap, bueno, que antes no se llamaban scrap, se llamaban SIG, y el único que existían hasta el momento era Ecoembes, con lo cual todos ustedes que tengan envases comerciales estarán con Ecoembes. Al final, este nuevo Real Decreto amplía y desarrolla esas obligaciones a la responsabilidad ampliada del productor de envases comerciales e industriales, afecta a todos los productores de productos, es decir, a todos los envasadores, que esta es una nueva forma que va a haber de llamarles a todos ustedes. Ustedes van a dejar de ser, son envasadores, por supuesto, pero les van a llamar productores de producto, y entonces esto afecta a todas las empresas que utilizan envases o embalajes industriales y comerciales para transportar y vender sus mercancías y, como he dicho antes, en el Estado español, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste lo más grande que es el tema de la responsabilidad ampliada del productor? ¿Qué es esto? Pues realmente es que ustedes tendrán que financiar y organizar la gestión de residuos de envases que ustedes pongan en el mercado, ¿vale? Es decir, cuando sus clientes conviertan esos envases en residuos de envases, ustedes tendrán que organizar y financiar la gestión de esos residuos de envases. Vale, cuando hablábamos de quién es el envasador y cuando hablaba antes con ustedes de los importadores y los exportadores, que sepan ustedes que hay una nota técnica aclarativa en el ministerio, que esta es la imagen que aparece en el cual para saber quién es el envasador. Si ustedes son fabricantes españoles, es decir, son envasadores con sede en España, pues directamente, efectivamente, son ustedes los productores de producto y son ustedes los que tienen que registrarse. Si en cambio ustedes lo que están haciendo es que están exportando a España, puede ser que lo puedan hacer a través de un representante autorizado. Si ustedes pueden designar un representante autorizado en España para que haga las funciones suyas de productor de producto. Y por tanto, ese representante autorizado será el que tenga que darse de alta en ese registro de productores de producto. Si esa empresa extranjera no tiene representante autorizado, lo que pasa es que las empresas españolas que compran ese producto van a tener que asumir ser los productores de producto, los envasadores de esos productos envasados. Es decir, que si ustedes pueden ser envasadores porque ponen envases en el mercado español o pueden ser envasadores porque importan mercancía envasada de un exportador que no está dado de alta en España. Y esa compra, esa primera apuesta, aunque ustedes no salga de vuestras instalaciones, sea una materia prima que ustedes utilizan en su proceso productivo, ya se considera la primera apuesta en el mercado y ustedes tendrán que darse de alta, tendrán que hacer todas las obligaciones con respecto de estos envases también, ¿vale? Que lo tengan en cuenta porque esto es una de las preguntas recurrentes que suele estar habiendo. Bueno, ya nos metemos en materia, ya sabemos que somos envasadores, ya sabemos más o menos qué envases tenemos y ahora supongo que lo que queréis es que os digas cuáles son las obligaciones que tenéis. Pues la primera obligación que dice esta legislación es que os tenéis que dar de alta en el registro y se llama registro de productores de producto. Este registro estaba pensado en un principio para que se hiciera antes del 29 de marzo de este año. Todas las empresas envasadoras tenían que haber estado dadas de alta desde el 29 de marzo, pero como vieron que había un colapso y había una cantidad brutal de empresas, lo que han hecho es que han ampliado el plazo y de hecho lo han dejado abierto para siempre, con lo cual ustedes pueden darse de alta como productor de producto en cualquier momento. Cualquier momento tiene un poco de trampa. ¿Por qué? Porque hay otras obligaciones que usted tienen, que es la que he puesto aquí en el punto 3, que es que ustedes tienen obligaciones de declaraciones. Y para poder hacer la declaración, ustedes tienen que estar inscritos. Si no lo están, no les va a dejar. Y aquí sí que las fechas no han cambiado. La ley dice que ustedes todos los años tendrán que hacer una declaración anual de envases y presentarla ante el ministerio antes del 31 de marzo de cada año. Entonces, si fuéramos coherentes,
tendrían ustedes que haber presentado antes del 31 de marzo del 2023 los datos del 2022. Pero hay una disposición adicional en esta legislación que dice que este año el Ministerio quiere doble reporting. Quieren que ustedes le den los datos del 21 y los datos del 22, ¿vale? Y les amplían un poquito el plazo para facilitarles, que es que les dicen que antes del 31 de julio tendrán ustedes que presentar los datos del año 21 y antes del 31 de octubre ustedes tendrán que presentar los datos del 2022. Y como les he dicho al principio, que para hacer esa declaración ustedes tienen que tener un número de productor de producto, es decir, tendrán que haberse dado de alta. ¿Cuál es la fecha límite que ustedes tienen para darse de alta? Yo les diría que como muy tarde, finales de junio, principios de julio, sería la fecha tope para darse de alta y tener ese número de productor. Cuando ustedes tengan ese número de productor, que ahora veremos en las diferentes diapositivas la forma que tiene, ¿vale? Es obligatorio que ustedes lo pongan en albaranes y facturas. Esta es una pregunta recurrente. ¿Cuándo tengo que poner albaranes y facturas? Desde el momento que ustedes tengan ese número, puesto que la obligación entró el 29 de marzo, ¿vale? Que ampliaron el registro y ustedes cuando tengan ese número ya tienen obligación de ponerlo en albaranes y facturas, ¿vale? Bien, ya sabemos que tenemos que darnos de alta. Ya sabemos que tenemos que hacer declaraciones. ¿Qué más obligaciones nos dice esta ley? Pues la siguiente obligación que nos dice esta ley es que tienen que cumplir con la famosa RAP, que es la responsabilidad ampliada del productor, y que ustedes tendrán que financiar y organizar la recogida de los residuos de los envases que ustedes ponen en el mercado. Ahora veremos luego en las siguientes diapositivas cómo pueden ustedes cumplir con esto, que lo pueden hacer de manera individual y lo pueden hacer de manera colectiva. También, como aparece en el apartado 4, ustedes tendrán que cumplir todos los objetivos de prevención, reutilización y reciclado que he dicho antes en la legislación, lo que a ustedes les competan. En el caso de que pongan una cierta cantidad de envases en el mercado, que está marcado en el Real Decreto, tendrán ustedes que hacer planes empresariales de prevención, que es una especie de estudio de minimización para ver cómo ustedes pueden reducir la cantidad de residuos que ponen en el mercado. Y luego un apartado muy importante, que es el apartado 6, que yo creo que aquí también se genera muchísima confusión, que es todo el tema de los envases reutilizables. Si ustedes deciden que su envase es reutilizable, no que esté fabricado como reutilizable, sino que ustedes lo van a poner en el mercado como reutilizable, sí o sí tendrán que establecer lo que se llama sistema de devolución y retorno o sistema de depósito de devolución y retorno, ¿vale? ¿Para qué? Porque ese sistema es que ustedes ponen un envase en el mercado y que ese envase tiene que retornarles a ustedes para que se vuelva a utilizar para el mismo fin que fue concebido, ¿vale? Ahora ampliaremos un poquito todo esto. Pero que sepa que básicamente, estas 6 obligaciones son las 6 obligaciones más grandes que ustedes tienen derivados de este Real Decreto. Vale, lo primero, que sepan que para hacer cualquiera de las obligaciones hay un trámite dentro del Ministerio. Para hacer la inscripción, y ahora verán, Sandra les va a explicar unas diapositivas sencillas cómo se hace esa inscripción. Hay un enlace directamente al Ministerio y que ustedes podrán hacerlo. Como les pone aquí, efectivamente tendrían que hacerlo antes del 1 de abril, pero se ha ampliado el plazo. Importante, por favor, una vez que tengan el número, tienen ustedes que poner albaranes y facturas. Y la estructura que tiene ese número de envasadores es el que aparece aquí. Es la palabra ENV barra el año de registro, en este caso sería el 2023, barra un número de 9 dígitos correlativo. Con lo cual, cuando ustedes se den de alta y vean ese número, ese es el que tienen que empezar a poner en albaranes y facturas. Vale, vamos a ver cómo cumplimos con la RAP. ¿Vale? Para cumplir con la RAP, les he dicho que pueden cumplirla de manera individual y ustedes podrían montar un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor que se llama SIRAP, o ustedes podrían colaborar en un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor que se llama SCRAP. Esas son las dos posibilidades que ustedes tienen para cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Y en el caso, que hemos dicho antes, de envases reutilizables que entren dentro de los sistemas de depósito, devolución y retorno, que sepan que esos sistemas no existen de manera individual, sino que tienen que estar o bajo el paraguas de un SCRAP o bajo el paraguas de un SIRAP. Y ustedes tendrán que determinar si están bajo un paraguas u otro en función de lo que ustedes hagan. Si lo que ustedes están haciendo es un sistema de devolución y retorno individual, es decir, que ustedes ponen en el mercado, vuelve tal, es individual, ustedes tienen su trazabilidad, pues ustedes tendrán que constituir un SIRAP. En el caso de que todos los envases reutilizables sean de manera colectiva, pues podrían incluirlos dentro del ámbito de aplicación del SCRAP.
Bueno, ¿y qué obligaciones tienen estos sistemas de responsabilidad ampliada del productor? ¿Vale? Pues tienen que cumplir los objetivos por ustedes, tienen que organizar y financiar la gestión de los residuos de envases, tienen un deber de información a la administración de todo lo que están haciendo, pueden realizar los planes empresariales de prevención, que es una de las obligaciones que ustedes tienen, que lo más seguro que a partir de ahora, cuando los scraps se constituyan, sea algo de los que van a hacer. En el caso de que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor sean colectivos, tienen obligación de ser una entidad sin ánimo de lucro, estarán sometidos a autorización, hay que presentar autorización para los mismos, tendrán que constituir una garantía financiera y tendrán una serie de gestores adheridos de un modelo operativo y de funcionamiento, ¿vale? Que luego veremos cuando les explique cuál es la alternativa que está proponiendo Confecoy a través del scrap de Implica, verán ustedes cómo vamos a empezar a cumplir con todas estas obligaciones. Bueno, al igual que les he dicho que había un procedimiento dentro del Ministerio para hacer la inscripción, también hay un procedimiento dentro del Ministerio para hacer la declaración anual. Les he explicado un poco las fechas de viva voz, pero aquí en la parte final ven ustedes las fechas que hay que cumplir para esas declaraciones extras que pide este año. Una pregunta recurrente que ustedes me hacen y que ya se la resuelvo es, yo ya presenté la declaración anual ante mi comunidad autónoma, ¿tengo que volver a presentarlo? Sí, ¿vale? La que ustedes presentó, como bien he dicho, es una declaración anual a su comunidad autónoma con unos datos que pedía la comunidad autónoma bajo una ley, que era la ley 1197, y ahora es el Ministerio el que les pide otros datos diferentes, ¿vale? Bueno, no son diferentes, son más ampliados, perdón, ¿vale? Y lo hace a través de la plataforma del Ministerio y le dice que tiene que hacerlo bajo el nuevo Real Decreto. Con lo cual, aunque ustedes hicieran correctamente la declaración a través de la comunidad autónoma, perdón, tienen que volver a hacerlo a través del Ministerio. Bueno, tema de los planes empresariales de prevención. Esto no es un requisito nuevo. Los planes empresariales de prevención ya existían. De hecho, ya existía la ley 11, pero hay una serie de diferencias. ¿Cuáles son? Por un lado, el PEP es válido. En la anterior legislación decían que los planes empresariales de prevención eran válidos cada 3 años. Ahora son válidos cada 5 años. Antes nos pedían un informe de control y seguimiento cada año antes del 31 de marzo y ahora solamente nos piden un informe al final del periodo de validez del plan, es decir, al final de los 5 años y nos dan 3 meses. Y ahora permiten que sean los scraps los que hagan estos planes empresariales de prevención, ¿vale? Bien, temas de envases reutilizables, que bueno, siento que a lo mejor voy a ser un poco pesada con este tema, pero creo que genera mucha controversia. Entonces tienen que saber realmente si tienen envases reutilizables o no los tienen, ¿vale? Independientemente, y siempre digo esta frase, de que el envase sea fabricado como reutilizable o no, que eso, por supuesto, para que un envase sea reutilizable tiene que estar fabricado con las características correctas, ustedes, que son los envasadores, son los que deciden si lo ponen en el mercado bajo un sistema de reutilización o no. Es decir, ustedes determinan si es reutilizable, si lo ponen a través de un SDDR, ¿vale? Y si lo hacen, tendrán que cumplir una serie de obligaciones que dice la ley. La primera es cobrar o no, digo cobrar o no porque esto depende de si ustedes transmiten la titularidad o no, a sus clientes una cantidad equivalente un poco al precio de ese envase. ¿Para qué? Para que se lo devuelvan a ustedes las mismas características que ustedes se lo dieron. Tendrán obligación de aceptar la devolución y retorno de sus envases. Tendrán la obligación de una vez que ese envase les llega a ustedes y haya finalizado el ciclo de vida útil, ustedes tendrán que gestionarlo como un residuo de envase a través de un gestor autorizado, por supuesto. Y, bueno, pues habrá que compensar en el caso de envases domésticos a los entes locales, ¿vale? Todos los poseedores de envases usados deberán retornarlos a sus distribuidores. Es decir, tiene que haber un flujo de entrega y devolución para que ese envase sea utilizado para el mismo fin que fue concebido. De todas maneras, nosotros dentro del scrap hemos creado grupos de trabajo de envases reutilizables y son en esos grupos de trabajo en los cuales, si ustedes adhieren a scrap, podrán participar para decir todas sus casuísticas y que se tengan todas ellas en cuenta. Vale, una vez que hemos visto todas las obligaciones generales, ¿vale? Es decir, todos los 6 objetivos que ustedes tienen, que vamos a recordar una vez más, es ustedes tienen que darse de alta en el registro, ustedes tienen que hacer las declaraciones, tienen que cumplir los objetivos que marca el Real Decreto, tienen que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor y, por último, en el caso de que les aplique, tienen que realizar
planes empresariales de prevención, vamos a explicarles ahora de manera práctica cómo se hace el proceso del registro, ¿vale? Sé que ustedes ahora mismo no van a hacerlo con nosotros porque no tienen los datos para hacerlo, pero gracias a esta webinar, está siendo grabada, por supuesto, gracias a que esto se les va a enviar a ustedes en un PowerPoint, podrán seguir intuitivamente los pasos que ahora les va a contar Sandra para poder darse de alta. Aún así, a todos nuestros adheridos hacemos workshops para enseñarles o incluso sesiones individuales para poder hacerlo con ustedes, porque ahora van a ver que para poder hacer este registro o todos los trámites que pide el Ministerio, hay que hacerlo a través de un certificado electrónico de su empresa. Por eso, nosotros lo que estamos haciendo es facilitarle todas las herramientas para que ustedes lo puedan hacer a través de sus certificados electrónicos, ¿vale? Voy a pasar ahora a darle la palabra a Sandra, que es la que os va a explicar el proceso de registro, y cuando Sandra ya termine, lo que les presentaré a ustedes es cómo, gracias al SCRAP que está fomentando Confecoy, que es el SCRAP implica, van a poder cumplir con estas obligaciones legales. Y otra parte muy importante, que es cuál es la filosofía de nuestro SCRAP y cuáles son nuestros pilares básicos, porque la idea es que si ustedes se alinean con esos pilares del SCRAP que ustedes decidan, sea ese el SCRAP que tienen que estar, ¿vale? Sandra, te doy la palabra. Estás en mute. Sí, es verdad. Bueno, buenos días a todos y gracias, Laura. Nada. Bueno, pues iniciamos entonces el procedimiento de registro de productor de producto pinchando en este enlace de la página web del Ministerio. Y cuando sale la pantalla le damos a inicio de procedimiento. Muy bien, pues nos sale esta pantalla que sería la primera. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es elegir quién es el que va a hacer el registro, ¿no? Entonces, como bien decía Laura, o bien lo podemos hacer nosotros a título personal, el productor de producto, o bien se puede utilizar un representante. Y en el caso de utilizar un representante legal, pues tendríamos dos opciones. Utilizar el certificado digital que tenemos, vamos, que el representante tiene descargado en su ordenador, o bien utilizar representación mediante el REA. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar el certificado digital del representante. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Pues el representante inscribe sus datos en datos de representante y también tiene que inscribir el nombre y el número de documentación del representado. Bueno, podemos pasar, es que, bueno, puedo seguir en esta. ¡Ay, gracias, Laura! Es que se ve mejor aquí. Ahora tenemos que seleccionar el Real Decreto, del que está hablando Laura todo el rato, es el Real Decreto 1055 del año 2022. Y pulsamos en el botón donde pone número 2 de añadir Real Decreto. Y en el apartado siguiente, en datos de contacto, tenemos que escribir los datos de localización. Y siguiente pantalla, por favor. Muy bien, pues ahora nos sale esta pantalla y tenemos que elegir, desplegar primero toda la lista de categorías del CENAE y elegir una, la de la empresa correspondiente. Y nos sale un desplegable, que yo creo que esta es la parte más dificultosa seguramente, puesto que tenemos que haber elegido los tipos de categorías de envases que ha mencionado antes Laura y ha descrito muy bien. Podríamos hacer dos grupos. En el primero estarían lo que es el tipo de envase doméstico, bebidas oreica, industriales o comerciales. Y por otro lado, en cuanto a la cantidad de veces que se tiene que usar, pues de un solo uso o reutilizables. Entonces, estas categorías que vienen aquí en este desplegable, de donde pone el número 2, pues sería una combinación de este primer grupo y de este otro segundo, con lo cual pues hay que tener muy claro antes de hacer el registro a qué categoría corresponden vuestros envases, los envases de la empresa, para tenerlo ya preparado a la hora de hacer el registro. Vale. Pues en este desplegable, aparte de indicar en el cuadradito, poner un tic en las categorías de envase correspondientes, las que tenéis vosotros como empresa, habría que elegir también el sistema de responsabilidad ampliada del productor que se tiene. Entonces, en el caso de domésticos, pues ya tendréis Ecoembes, me imagino, y en el caso de comerciales industriales, pues lo que tendréis que indicar será no constituido, puesto que para este tipo de envases no hay ningún scrap ni SIRAP todavía constituidos, con lo cual tenéis que elegir esa opción.
no constituido. Entonces, este artículo 15.2 que mencionamos aquí abajo es que la administración pide que se demuestre que se está adscrito a un sistema de responsabilidad ampliada, pero claro, al no estar constituido, pues no vais a poder adjuntar nada, se refiere a un certificado, ¿no? De momento no existe. Entonces, tendréis que poner no constituido y luego en las pantallas siguientes veremos en una de ellas que hay opción de adjuntar archivos. No hay que adjuntar nada de momento y cuando se tenga, que es lo que dice la legislación vigente, cuando se tenga habrá que modificar este registro y adjuntar el certificado que os daremos nosotros cuando nuestro scrap esté constituido. Igual que el de todos, vamos. Muy bien, pues ya hemos completado toda la lista desplegable de todas nuestras categorías y le damos a declaración de veracidad, marcamos el tic, solamente hay que hacer eso, no hay que adjuntar nada. Y aparece, ya estamos casi para el final, aparece un resumen con todo lo que hemos hecho. Si después de comprobar los datos pues está correcto, pues tendremos que marcar de nuevo el tic en declaración de veracidad y dar a continuar. Aparecerá, esto es un momento importante, aparecerá un mensaje pequeñito en el que está indicado el número de registro, que como os habéis estado pendientes a lo que ha dicho Laura, que seguro que sí, ya sabéis qué forma tiene que tener. NV/2023/ y ya el número largo que corresponde al vuestro propio. Ese es el número de envasador que tenéis que cuidar con mucho cariño, guardar y utilizar para las declaraciones, para los albaranes y facturas. Sí, vale. Y lo que ha comentado Laura antes, ¿cuándo hay que hacer esto? ¿Cuándo hay que apuntarlo en los albaranes y las facturas? Pues como os ha ampliado la fecha de registro, pues en cuanto lo hagáis, lo ponéis y ya está. Parece que no están siendo muy estrictos con esto, ¿no? De momento, pero hay que hacerlo. Vale, pues ya estamos terminando. En la siguiente pantalla nos da la opción a adjuntar la documentación. Como he dicho antes, solamente se adjuntaría en el caso de domésticos por la certificación que corresponde al scrap de Coembes y de momento pues ya está. Le damos a siguiente y firmar y registrar. Y en la última pantalla de finalización descargáis el justificante de registro. Y ya hemos terminado, damos por finalizado el proceso. De todas maneras, si el número de envasador, por ejemplo, no lo habéis anotado, se os ha perdido lo que sea, podéis meteros en vuestra zona personal y comprobar o bien los datos o bien si nos vamos a mis solicitudes, si el registro se ha realizado adecuadamente, tendría que aparecer ahí. Entonces, ahí en documentación hay datosformulario.pdf y ahí se podría descargar otra vez el documento este y anotar el número de envasador de nuevo. Y bueno, pues hemos ya terminado entonces con el registro y de nuevo pues paso a... bueno, vale. Podemos hacer una modificación del registro de productores de producto si nos hemos equivocado y hemos añadido categorías de menos o categorías de más. En el caso de que hayamos añadido categorías de menos, habría que seguir estos 3 pasos. Volver a entrar en el procedimiento de la inscripción, pulsando en el inicio del procedimiento y se cargan los datos automáticamente. Realizamos las modificaciones de las categorías correspondientes, añadiendo las que nos faltan y firmamos y finalizamos el proceso. La nueva inscripción sustituirá a la anterior, pero no cambiará su número de registro. O sea, hemos hecho una modificación del registro anterior. Ya está. Sin embargo, si hemos añadido categorías de más, podríamos hacer 2 cosas. Informar a 0 dicha categoría en el momento del reporte de datos. O sea, por ejemplo, cuando estamos haciendo la declaración anual, pues entonces se rellena con 0 todas las casillas que habría que corresponder. O bien se puede dar de baja en el registro, entrando en el registro y volviéndose a inscribir en un registro nuevo con los datos correctos. Esta segunda opción, bueno, yo creo que es menos recomendable, depende de vuestra situación, pero hay que tener en cuenta que cambia el número de registro.
Con lo cual, bueno, pues eso. Quedará obsoleto el anterior y hay que utilizar el número de registro nuevo. Y ahora ya sí. Pues de Perfecto. nuevo paso la palabra a Laura. Muchas gracias, Sandra. La idea un poco es esto, es decir, que sepáis que darse de alta es algo bastante sencillo, ¿vale? Darse de alta como productor de producto es una obligación. Creo que había un mensaje, una pregunta que habíais lanzado que acabo de ver, dice, ¿qué sentido tiene si todavía los scrap no están, que nos demos de alta como productores? Son dos trámites diferentes, ¿vale? Por un lado te están diciendo que te registres. ¿Para qué? Pues porque el ministerio quiere tener un registro de todos vosotros y saber lo que ponéis en el mercado, ¿vale? Entonces, este registro, que sepáis que es muy sencillo, lo más difícil que tiene este registro es saber qué envases ponéis en el mercado, ¿vale? Si son comerciales, industriales, domésticos, si son de un solo uso, si no, ¿vale? Aunque os parezca sencillo a lo mejor ahora, no lo es. De hecho, mucha gente se ha equivocado y en principio la plataforma no veía la opción de hacer cambios, ¿vale? Y esto es lo que le hemos preguntado al Ministerio y nos ha respondido. Esta última transparencia le hemos añadido en esta webinar. ¿Por qué? Porque es importante. Oye, mira, me he equivocado, he puesto de menos. Pues bueno, pues añádelas y pon de más. O me he equivocado y he añadido de más. Pues lo que tienes que hacer es o ponerla a cero en la declaración o darte de baja si es que no habías utilizado ese número. Es decir, no lo has utilizado, aún no lo has puesto en los balances de factura, pues a lo mejor crees más conveniente darlo de baja para empezar ya bien del todo. Bueno, eso es un poco a vuestro criterio. Que sepáis que efectivamente hay un procedimiento específico de baja, que también está aquí el enlace, que os ponemos el enlace de todo para facilitarlo y que a partir de ahí lo podríais hacer. Vale, continuamos. Una vez que hemos visto todas las obligaciones de este Real Decreto, hasta ahora sería una webinar únicamente informativa de legislación, vamos a ver quiénes somos. Somos Implica, ¿vale? ¿Por qué? Porque Implica nace para dar respuesta justamente a esta responsabilidad ampliada del productor, de los envasadores y distribuidores y, en su caso, incluso de los fabricantes, organizando y financiando por ustedes la gestión de residuos de envases mediante, nosotros hacemos un proceso integrador que va a incluir, por supuesto, a envases reutilizables y vamos a tener una recogida circular. Uno de nuestros pilares que luego iremos viendo es que nosotros lo que vamos a hacer es que ya sabemos que la gestión de residuos de envases existe en España, en comerciales industriales, y ya sabemos que funciona casi a la perfección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mantener la gestión actual existente, vamos a documentarla para cumplir con esta responsabilidad ampliada del productor, que sé que es difícil, pero es lo que vamos a intentar. Cuando pensamos en el scrap que íbamos a sacar, pues pensamos en el nombre y únicamente solamente por explicarles a ustedes por qué nace Implica. Bueno, pues Implica nace porque estamos implicados, por supuesto, con una economía circular y con el cuidado del medio ambiente, porque implicamos, y esto es otro de los pilares que vamos a ir hablando, a toda la cadena empresarial dentro del scrap. El scrap, como bien ha dicho antes Sandra, no existen todavía los scrap de comerciales industriales. Estamos todos en fase de proyecto. La ley dice que los scraps se tendrán que autorizar antes de diciembre del 24, para lo cual tendrán que solicitar la autorización antes de diciembre del 23. Nosotros estamos en ese proyecto, pero sí que sepan ustedes que en ese proyecto nosotros hemos incluido a fabricantes, envasadores, poseedores y gestores. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben realmente qué es lo que hacen, qué ponen en el mercado, cómo se gestiona y, como he dicho al principio, si este sistema ya funcionaba, lo único que tenemos que hacer es escucharles a ellos y documentarlo para cumplir con las obligaciones legales que nos marca este nuevo Real Decreto, ¿vale? Hemos dicho antes que las obligaciones de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, uno de ellos es que eran sin ánimo de lucro. Por tanto, nosotros como entidad sin ánimo de lucro estamos implicados en una misión. De hecho, yo digo que nosotros vamos ahora mismo a definir la futura gestión de residuos de envases de España, con lo cual tendríamos que estar implicados en todos los objetivos que son de prevención, reutilización y reciclado. Y por todo esto es por lo que nace Implica. Nosotros vamos a ser multisectoriales, no solamente vamos a tener un material ni un sector, sino que vamos a ser multisectoriales. A día de hoy ya tenemos dentro sectores de pinturas, productos detergentes, química, construcción, juguetes, plástico, automoción, metalworking, artes gráficas, cosméticas, material eléctrico, y os puedo decir que ya tenemos también alimentación. Incluso vamos a entrar en la parte hospitalaria. Es decir, no tenemos ningún sector al cual se le vaya a vetar, ¿vale? Nosotros, todos los sectores van a estar incluidos siempre y cuando tengamos empresas incluidas. Y esto es una de las partes importantes que pueden responder a una de las preguntas que ustedes más me hacen, que es, a ver, Laura, me estás diciendo
que la obligación no es hasta diciembre del 24, entonces, ¿por qué me voy a apuntar yo ahora? ¿Vale? Pues yo me espero a diciembre del 24 y ya me apuntaré. Ya, pero es que los scraps se están constituyendo y en esa constitución, en esa autorización, yo tengo que poner a quién voy a hacer, ¿vale? Entonces, yo ya tengo claro que voy a ser multisectorial de los sectores que tengo incluido. Pero si ustedes son de un sector diferente, con una casuística diferente, pues lo importante es que estén dentro del proyecto para que se tengan en cuenta sus características y no se encuentren efectivamente en diciembre del 24 que no pueden poner sus envases en el mercado porque nadie les ha tenido en cuenta. Entonces, es una parte importante, aparte de todas las ventajas que luego veremos. No solamente somos multisectoriales, sino que somos multimateriales. No vamos a tener en cuenta no solamente un material, sino que cualquier envase que ustedes comercial e industrial pongan en el mercado va a estar incluido. Tanto metal, plástico, madera, cartón, envases compuestos y finalmente si entra, como yo digo, la industria hospitalaria también tendremos que incluir los envases de vidrio. Por ahora no tenemos ninguna empresa de envases de vidrio, pero si entra cualquiera, por supuesto que vamos a darles cabida. Somos Implica. E Implica no es algo que nace de la nada, sino que está promovido por Confecoy. Y yo creo que una parte importante de decir es quién es Confecoy. Confecoy es la Confederación Empresarial del Ecoenvase Industrial. Es una entidad sin ánimo de lucro y tiene ámbito nacional. Y llevamos desde el año 97. Yo supongo que este año les suena porque el año 97 es el año de la anterior ley de envases, de la ley 11 del 97. Confecoy se creó porque no se sabía muy bien la ley de envases que iba a hacer, ¿vale? Finalmente, como ustedes saben, obligó a los envases domésticos a estar en un sistema integrado de gestión, que es Ecoembes. Pero no se sabía si los comerciales industriales también iban a estar afectados. De hecho, Confecoy presentó un proyecto de sistema integrado de gestión, el punto azul, le íbamos a llamar, para envases comerciales y domésticos. Con lo cual, uno de nuestros fuertes también es la experiencia. Es decir, esto no lo hacemos de nuevas, sino que esto llevamos ya planteándolo desde hace 25 años para hacerlo lo mejor posible. Con lo cual verán ustedes que aquí la experiencia que tenemos es bastante con este tema. Y no solamente que Confecoy tiene toda esa experiencia, sino que dentro de Confecoy están una confederación, sus asociados son asociaciones, y entonces, en el fondo, al final, todas las empresas asociadas a esas asociaciones se benefician de los servicios de Confecoy y todas ellas son las que veis aquí. Asociaciones de detergentes, de fabricantes de pinturas, la química, gestores, todos los gestores están con nosotros, entidades fabricantes de envases, juguetes, material eléctrico, biocidas, artes gráficas e incluso cualquier otra asociación que esté interesada podría estar dentro de la propia Confecoy. Son dos cosas, Confecoy y el scrap. En Confecoy están las asociaciones y en el scrap las empresas. No es imprescindible para estar en el scrap que su asociación esté en Confecoy. Sí es bueno, ¿por qué? Porque tienen ventajas, pero si no, cualquier empresa puede estar, por supuesto, en el scrap. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? A lo mejor ustedes se preguntan, bueno, si ustedes al final la ley no montaron ese sistema integrado de gestión, ¿qué han hecho durante todos estos 25 años? Pues justamente los servicios que hemos ido prestando son servicios de asesoramiento a empresas en los requisitos legales que marcaba la ley 11, que había muchos. Y no solamente la ley 11, sino la ley 22 del 2011. ¿Cuáles? Pues inscripciones, declaraciones, estudios de minimización, planes empresariales, consultoría específica y defender los intereses de los envasadores. A eso nos hemos dedicado todos estos 25 años. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que vemos que la ley cambia, que sale el nuevo Real Decreto y que se amplían los requisitos legales, pues lo que hemos hecho es ampliar los servicios que Confecoy prestaba a todas las empresas miembros de sus asociaciones en la línea de todo esto. ¿Que ustedes tienen que darse de alta en el registro? Pues les vamos a ayudar. ¿Que ustedes tienen que hacer declaración? Pues les vamos a ayudar. ¿Que ustedes tienen que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor y ustedes la quieren cumplir de manera individual a través de un SIRAP? Pues les vamos a ayudar. Y si quieren cumplirlo a través de un sistema colectivo, y aquí es donde nace, es decir, como tenemos que seguir dando servicio a todas las obligaciones legales, Confecoy decide promover la creación de un scrap y ese scrap es el que se llama Implica. ¿Vale? Cuando hicimos todo esto, que ustedes que sepan que esto no salió de la nada, esto salió de un estudio que hicieron todas las asociaciones miembros de Confecoy con una viabilidad legal, técnica, de mercado y económica, según los pilares que poco a poco les he ido diciendo y que les seguiré comentando, que son la experiencia y profesionalidad, el mantenimiento de la gestión actual existente y meter a toda la cadena dentro del scrap. Entonces, todo esto, estos informes nos dieron la viabilidad de que esto era cierto y, de hecho, está contrastado con la legislación para que ustedes sepan que este es un proyecto que es totalmente viable, ¿vale? Entonces, el scrap que propone Implica responde a una necesidad suya, es decir, ustedes tienen una necesidad de cumplir con la responsabilidad ampliada del productor.
ustedes deberían de unirse entre ustedes para crear un scrap. Lo único que está haciendo Econfecoy es prestar un poco los conocimientos que tenemos para ayudarles a crear este scrap. Pero que sepan ustedes que los que dirigen el scrap son ustedes, los que están en la gobernanza son ustedes y todas las decisiones que nosotros a día de hoy estamos tomando dentro del scrap están tomadas por ustedes. De hecho, desde el propio nombre o el propio logo fue tomado por ustedes. Y importante, muy importante, que integremos a todos los eslabones dentro de la cadena. Ustedes han visto que dentro de la propia Confecoy están todas las asociaciones de gestores y esto es muy importante porque si decimos que la gestión de residuos de envases ya existe, es decir, ustedes o sus clientes ya tienen un gestor de residuos que se llevan los residuos de envases y no querrán ustedes que les cambien lo establecido, ni ustedes ni los gestores, apostar por un sistema que va a mantener la gestión actual existente, creo que es muy importante para que todo funcione. Bueno, voy a intentar hacer una especie de diagramas de bloques, explicarles un poquito cómo van a ir los flujos de información, porque yo creo que en estas webinars que hacemos, vale, los scraps, no solamente hay que dar palabras vacías de intenciones, sino hay que decir un poco, a mí siempre me gusta concretar y explicarles a ustedes lo máximo posible para que ustedes entiendan qué obligaciones tienen y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, pues a día de hoy, ¿qué es lo que había? Pues a día de hoy un fabricante de envases, pues le fabricaba envases ¿para quién? Para un envasador, por supuesto, que es el que llamamos productor de producto. Ese productor de producto envasaba lo que tuviera que envasar y se lo vendía a su cliente, que el cliente es el poseedor final, y ese poseedor final generaba el envase vacío, que era el residuo de envase, y tenía un gestor, ¿vale? La única diferencia que va a haber ahora es que el productor de producto, el envasador, va a tener que adherirse al scrap, ¿para qué? Pues para ver un poco todos los flujos de información que va a haber ahora. Por un lado, lo más importante en esta legislación es el flujo de información, que es lo que necesita el Ministerio y lo que necesita Europa para justificar todos esos 290 objetivos o esos porcentajes que solicitaba la legislación. Entonces, los fabricantes entregarán los envases, los productores pondrán los envases en el mercado y tendrán que suministrar esa información al scrap para saber cuántos envases se ponen en el mercado. Suministrarán los envases, por supuesto, a los poseedores finales nos dirán cuántos residuos de envases han gestionado y nos darán esa información para que podamos nosotros contrastar entre los envases puestos en el mercado y los envases recogidos y podamos suministrar la información a la administración pública. Y por último, los gestores comprobarán los datos enviados tanto hacia los poseedores como hacia el propio scrap para ver que todo el círculo se cierra. Este es el flujo de información, pero efectivamente hay un flujo de materiales. Por un lado, el fabricante le da el envase al productor del producto lo llena y se lo entrega al poseedor, el poseedor lo utiliza, es decir, lo vacía y se lo da al gestor y el gestor es el que luego va a generar esa materia prima secundaria. El flujo de residuos no va a cambiar, de materiales no va a cambiar como ustedes han visto. Va a cambiar el flujo de información, que es el que les he enseñado anteriormente, y va a cambiar el flujo monetario. ¿Por qué? Porque la ley les obliga, y ahí yo no puedo hacer nada, que ustedes sean los que tengan que financiar esa gestión de residuos de envases. Por tanto, hay un flujo financiero entre los productores, que son ustedes, hacia el scrap. ¿Para qué? Para que ese scrap coja esa financiación y les abone al poseedor final por esa gestión de residuos de envases que ha hecho con su gestor. ¿Vale? Esta se le ha puesto ahora conjunta, pero he querido explicársela de manera individual porque si no puede ser muy lioso, es un poco todo lo que va a haber. Como hemos dicho al principio, se mantiene la gestión actual existente del residuo y lo único que vamos a hacer es argumentar o procedimentar el flujo de información y financiero para cumplir con lo que dice esta nueva legislación de responsabilidad ampliada del productor. Vale, aquí va a haber dos diapositivas ahora, que son dos artículos de este Real Decreto que nos habilitan ciertas posibilidades. Por un lado, que sepan ustedes que en el artículo 41.3 dice que los fabricantes de envases pueden asumir voluntariamente todo esto, toda esta responsabilidad empleada al productor. Es decir, que podríamos ir aguas arriba y el fabricante del envase podría asumir la responsabilidad empleada del productor, ¿vale? No sé si ustedes alguno sea fabricante y a lo mejor consideran que es importante tener esta posibilidad de que sus envases se pongan en el mercado y los envases que ustedes fabriquen ya cumplan con todo esto, o si ustedes son envasadores y quieren solicitarle a esos fabricantes que les ayuden con todo esto. Bueno, si ustedes entran en el SCAT Implica, les explicaremos escritos, información y demás para que contactes con sus fabricantes o si son fabricantes, les diremos cómo pueden hacerlo para beneficiarse de este artículo 41.3.
Otro artículo importante es el artículo 42.5. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de ustedes están pensando, bueno, ya, jolines, y si yo pongo en el mercado los envases con el scrap de Implica y otro, mi competencia con el scrap no sé quién y no sé quién con el scrap no sé cuántos y tal, ¿qué va a pasar? ¿Que el poseedor final de los residuos va a tener que tener 7 contenedores por los diferentes scraps? No, por Dios. ¿Por qué? Porque hay un artículo estupendo, que es el 42.5, que dice que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor podrá establecer acuerdos voluntarios con los poseedores finales del residuo para gestionar los residuos de envases. Es decir, que puede ser que, independientemente del scrap que ponga en el mercado los envases, usted como poseedor final tendrá la potestad de firmar un acuerdo voluntario con el scrap para seguir manteniendo ese status quo que le he dicho al principio, siguiendo teniendo su gestor de residuos y siguiendo gestionando de la manera correcta, solamente tendrán que dar un flujo de información. Entonces, nuestro scrap se va a basar mucho en este artículo 42.5 para establecer acuerdos con poseedores finales en los cuales puedan ustedes beneficiarse de todo este mantenimiento de la gestión actual existente. Bueno, hemos estado hablando todo el rato de scraps, y por supuesto que Implica es un scrap, ¿vale? Pero puede ser que ustedes no necesiten un scrap, puede ser que ustedes necesiten un SIRAP. Y una de las cosas que nosotros queremos es que ustedes tengan lo que necesiten, no lo que nosotros les impongamos. Entonces nosotros, si vemos que en su flujo de residuos, sobre todo en envases reutilizables, ustedes necesitan un SIRAP y no un scrap, que sepan que efectivamente el SIRAP es una figura individual que ustedes tienen que solicitar a la comunidad autónoma y que si ustedes se adhieren al scrap Implica, porque tengan envases que sí que estarán en el scrap, vamos a asesorarles para la creación de los SIRAPs que necesiten. Puede ser que ustedes tengan para un flujo de residuos una necesidad de SIRAP, pero que ustedes tengan para otro flujo de residuos una necesidad de scrap. Si ustedes, esa es su casuística, que estén tranquilos y seguros de que dentro del scrap Implica no solamente les vamos a ayudar en la parte que nos compete, sino en el resto de obligaciones legales, y como una de ellas puede ser un SIRAP, también les vamos a ayudar. Esta parte es importante. Creo que en un futuro ustedes estarán en un scrap o en otro, no solamente por lo que paguen, supongo, sino por los servicios que les den. Entonces, destacar que efectivamente el scrap de Implica tiene una gran cantidad de servicios adicionales que les pueden ustedes valer. Y otra de las preguntas que ustedes me hacen mucho es que esto no es un matrimonio para toda la vida. Gracias a que va a haber competencia, gracias a que vamos a tener varios scraps, ustedes podrán decidir cambiarse o no hacia un scrap u otro en función de lo que a ustedes les interese, les convenzca o necesiten, ¿vale? Por eso, estar ahora mismo con un scrap u otro, lo único que significa es que ustedes van a cumplir con la legislación en el que a día de hoy se les acopla más y en el que les va a ayudar más en este principio. Creo que en esto, en Scrap Implica, estamos ayudando uno a uno a todos nuestros clientes de manera personalizada y puede ser que es lo que a ustedes les interese. Bueno, parte importante, que esto cuando yo lo digo a lo mejor alguno se vuelve loco. La ley acaba de llegar, sí, pero ya está cambiando. ¿A qué me refiero? Que en Europa hay un nuevo reglamento europeo de envases que va a llegar dentro de 3 años más o menos. Este nuevo reglamento de envases hará que cambie la ley de nuevo. Que sepan ustedes que estamos súper atentos a este nuevo reglamento. ¿Para qué? Para que este proyecto que vamos a sacar a la calle no sea un proyecto caduco, sino que sea un proyecto que incluya todos los requisitos que ya se sabe que va a ir habiendo en este Real Decreto. Entonces, que sepan ustedes que esto no es un proyecto temporal, es un proyecto de continuidad, por supuesto. Bueno, para que el proyecto funcione, lo primero que hicimos fue analizar ustedes qué quieren, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo importante que tenemos es intentar solucionar las necesidades que ustedes tienen. Si ustedes son envasadores, ¿qué querrán? Bueno, pues yo quiero cumplir la ley al menor coste. A mí que esto de pagar por los envases sea lo menor posible. Pues creemos que nosotros, gracias a toda la filosofía que tenemos, al mantenimiento de la gestión actual existente, a pagar por los costes de gestión eficiente, vamos a garantizar estas necesidades que ustedes tienen. Si ustedes están aquí y son fabricantes, pues lo que querrán es que a lo mejor este artículo que les he contado antes es una oportunidad de valor o quieren saber cómo beneficiarse, pues que sepan que efectivamente nosotros ofrecemos un escenario para conectar con homólogos y para poder beneficiarse de estas ventajas. Si ustedes son poseedores finales, están aquí no porque sean envasadores, sino que dicen, ay, Dios mío, ahora mismo yo tengo mucha materia prima que compro envasada, ¿qué voy a hacer en un futuro con mis envases? Pues que sepan que como nosotros nuestro pilar es mantener la gestión actual existente, tienen asegurado todo esto. Y en cambio, si ustedes están aquí y son gestores, ¿vale? Pues tendrán miedo de, jolín, si ahora mismo llegan los scraps y deciden
que cambian el mercado actual existente y deciden hacer convenios o contratos con un solo gestor, que podríamos hacerlo, puede ser que rompamos la baraja de gestores españoles y eso no lo quieren ustedes ni tampoco lo queremos nosotros. Con lo cual, esto es un poco lo que nosotros ofrecemos y creo que les puede dar un poco de tranquilidad a los diferentes sectores. Aparte, hemos habilitado un punto de información. info@confecoy.com está abierto a todas las empresas que necesiten información, sean o no sean adheridas, ¿vale? Creemos que nuestra labor es ser una entidad sin ánimo de lucro, nuestra labor es una labor de formación, entonces es lo que intentamos hacer. Primeramente, formarles a ustedes e informarles y luego, si la opción que ustedes consideran es la nuestra, pues fenomenal. Voy a darle únicamente, porque por ahora estoy hablando de palabras, ¿vale? Pero a lo mejor muchos de ustedes querrán saber, bueno, pero ¿qué solidez tiene esto? ¿Cuántas empresas están ya? Tal. Bueno, pues estamos cercanas a 200 empresas ya que están confiando en nosotros. Las ubicaciones de estas empresas, como ven, son un poco estas. Esto es importante saberlo porque el SCRAPS, cuando se autorice, tendrán que autorizarse en una comunidad autónoma y, hombre, pues dependerá un poco de dónde están las empresas para autorizarnos. Cuando hablamos de qué categorías de envases vamos a coger, a día de hoy que sepáis que de los clientes que están adheridos y de los formularios que nos han pasado los clientes, sabemos que tenemos un 70% de industriales y un 30% de comerciales. Si nos basamos en sectores que les he contado, bueno, van creciendo día a día, estos son los sectores que a día de hoy están representados por porcentajes dentro de la propia Implica. Si nos basamos en materiales, estos serían los materiales que tenemos incluidos por porcentajes. Y si ya vamos un poco más al detalle de qué envases, tanto reutilizables como no reutilizables, qué tipologías tenemos, pues este es para el caso de los envases reutilizables. Como veis, sí que hay mucho envase reutilizable de plástico, pero tenemos mucho camino por hacer para el envase de acero. Y, bueno, sepan ustedes que efectivamente hay envases reutilizables en nuestro sistema de GRGs, de paneles de plástico, ¿vale? Y nosotros vamos a fomentar todo este tema de sistema de depósito, devolución y retorno para los envases reutilizables dentro de nuestro SCRAP. Y estas son las tipologías de envases que tenemos de un solo uso en función de los diferentes tipos o materiales, ¿vale? ¿Quiénes nos acompañan? Muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué equipo tenéis, no? ¿Quiénes sois vosotros aquí? Bueno, pues están las 3 personas que montamos Confecoy, por supuesto, pero aquí no es cuestión de llenarnos de estructuras, sino de confiar a día de hoy en lo que nos atañe, que es la solicitud que vamos a presentar y el proyecto en grandes empresas que nos acompañan. En la parte jurídico-legal tenemos a Andersen, ¿vale? En la parte técnico-operativo y de solicitud tenemos a una empresa que ya ha presentado varios scraps y SIRAPs, que es Sinta, proyectos, y en la parte del programa informático, que es una de las partes más importantes que hay, porque un scrap tiene que garantizar la trazabilidad y la forma de garantizarla a través de su programa informático, que sepáis que hemos contratado a la empresa Pronet ISE, que es la empresa que a día de hoy hace los programas informáticos de otros sistemas de responsabilidad ampliada de productos de otros flujos, o todo el tema de RAES, con lo cual ya saben bastante de qué va este tema de la responsabilidad amplia del producto. Pero que sepan ustedes, bueno, aquí les doy un par de pinceladas más de esa plataforma informática que, por supuesto, asegura la confidencialidad de todos los datos que ustedes presenten. De hecho, es una de las partes más importantes que tiene un SCRAP. Ustedes van a presentar datos individuales, pero el resto de empresas no deben de saber sus datos individuales. Tiene que haber una confidencialidad. De hecho, esto se asegura gracias a la norma ISO que cumple este programa. Y aparte de eso, ustedes van a tener unos interfaz muy fáciles de usar, en lo cual van a ver cumplimiento de objetivos, cómo vamos, cómo dejamos de ir. Es un programa informático que no solamente sirve para que ustedes me den datos y me paguen, sino que sirven para que ustedes sepan por dónde estamos y cómo estamos en el cumplimiento de objetivos. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Esto hemos dicho externamente, pero internamente, ¿cómo nos vamos a organizar para tener en cuenta toda su casuística, toda su información? Hemos creado 3 comisiones financieras, una financiera, otra de operación y otra de circularidad, que ya está en funcionamiento, y a día de hoy ya va un grupo de trabajo de reutilizables que está en funcionamiento. Son ustedes en ese grupo de trabajo los que van determinando, nos van dando información para que nosotros la incluyamos dentro del proyecto y dentro de la solicitud. Y todas estas comisiones, que son lo que llamamos el equipo promotor, que somos nosotras, más la comisión jurídica, tal, todas ellas son las que se coordinan con las diferentes comisiones de trabajo, ¿vale? De todos los Andersen, Pronet, con las diferentes comisiones y grupos de trabajo para trabajar de manera conjunta y asegurar lo que he dicho al principio. Pues como digo yo, las palabras son muy fáciles de decirlas y hay que demostrarlas. Y así es como nosotros aseguramos la trazabilidad.
Plazos de tiempo. Como les he dicho, tendremos que estar autorizados en el año 24, para lo cual a finales del 23 tendremos que presentar nuestra solicitud. Nuestra idea es hacerlo septiembre-octubre del 23 y ese es el momento en el que necesitamos saber quiénes de ustedes están con nosotros de manera inicial. ¿Por qué? Porque en función de eso haremos nuestra proyección, nuestro modelo operativo, nuestra fianza. Entonces, si ustedes quieren una fecha aconsejable a la cual deben de darse de alta no scrap, en el caso de Implica sería septiembre-octubre de este año, ¿vale? Únicamente, y luego veremos, que es que darse de alta antes no tiene ninguna desventaja económica. Todas las empresas, da igual el momento en el cual se adhieran, van a pagar lo mismo. En cambio, cuanto antes se adhieran ustedes, antes empiezan a beneficiarse de todo el resto de cosas que luego veré que les vamos a ofrecer. Todo esto lo tenemos que ir haciendo, tenemos un cronograma bastante definido. De hecho, nosotros tenemos mucha transparencia, con lo cual aquí se lo pongo para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ya, para finalizar, antes de responder las preguntas, les voy a decir por qué elegirnos y qué les ofrecemos. Bueno, he ido diciendo durante toda la presentación es asistencia personalizada. Casi todos los días tengo 5, 10, 15, tenemos teams con empresas una por una, viendo sus casuísticas, analizándolas para poder incluirlas. Llevamos más de 25 años con esto, no nos viene de nuevas, sabemos bastante de envases y de su aplicación y lo que no sabemos lo preguntamos y estamos respondiendo continuamente. Vamos, y esto es la parte más importante, respetar la gestión actual existente, incluyendo toda la cadena de suministro del proyecto y, como habéis visto, ante todo en este proyecto lo que hay es transparencia. Cualquier pregunta que nos hagáis la responderemos sobre el sistema operativo porque creo que decir palabras vacías a lo mejor ustedes no las entienden, ustedes lo que entienden es ¿qué vais a hacer? Vale, ¿cómo vais a solucionar la vida? ¿Cómo vais a recoger los residuos? Y eso es lo que creo que tenemos que decir los scraps. ¿Por qué adherirse? Desde ya, ¿vale? Así tenemos en cuenta vuestra tipología de envases desde el principio. Os uniréis a una iniciativa que ya están pues, gestores, proveedores, alguna de vuestras competencias. El equipo tiene experiencia. Somos una iniciativa multisectorial y multimaterial. Bueno, vais a participar vosotros en la definición de la futura gestión de residuos de envases de España. Os proporcionaremos una cobertura legal a vuestras obligaciones. De hecho, semanalmente, diría yo, incluso más veces, os mandamos información de cosas nuevas. De he hecho esta pregunta para uno, os la paso a vosotros. ¿Cómo hacer un representante autorizado de una empresa extranjera? ¿Cómo hacer todo? Es decir, que llegamos mucho más allá, os damos protocolos, os ayudamos con... muchos de vosotros me habéis firmado contratos que queréis firmar con vuestros clientes, información a clientes y proveedores. Con todo eso es lo que estamos ayudando diariamente. Y, efectivamente, cualquier novedad legislativa os la iremos diciendo antes que nadie, ¿vale? Cuando hablamos de qué servicios ofrecemos, aparte, por supuesto, del de scrap, que sepáis que estas son las obligaciones legales y esto es lo que os vamos a dar de manera transparente. Para la inscripción, os vamos a dar una guía, os vamos a ayudar telefónicamente, ¿vale? Y esto, con todo esto os daréis de alta. En tema de RAP, os vamos a ayudar en el scrap, por supuesto, o en el caso de que queráis hacer un SIRAD, haremos grupos de trabajo para que os digamos cuál es el contenido de las solicitudes que tenéis que presentar. Para el tema de las declaraciones, igualmente, hemos hecho workshops, hemos grabado en vídeo y tenemos guías para hacer. El cumplimiento de objetivos, a través de la plataforma informática podremos ir viendo el cumplimiento de los objetivos. Los planes empresariales de prevención, cuando el scrap esté en funcionamiento, los vamos a incluir como parte del servicio que les vamos a dar a todos ustedes. Va a haber envases reutilizables, por supuesto, dentro del scrap, a través de los SDRs, y lo que siempre ustedes van a tener es esa línea de atención medioambiental, que os proporcionaremos cobertura legal, estaréis al día de toda la información y os iremos mandando newsletters, llamado newsletter o información de todo lo que vosotros tengáis que saber con respecto a este Real Decreto. ¿Quién puede adherirse? Pues como les he dicho a ustedes, estamos en fase de proyecto. En fase de proyecto se puede adherir cualquiera me refiero, si usted es productor de producto, es decir, envasador, si usted es fabricante y quiere aprovechar la ventaja de este artículo o bueno, quiere estar al día, o si usted es gestor y quiere contribuir en el diseño, ¿vale? En la fase de proyecto se permite que esas tres figuras estén dentro. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues os envían un email a info@confecoy.com firmando el protocolo de adhesión. De hecho, les voy a mandar a todos ustedes, junto con el enlace del vídeo que hemos grabado ahora, más, por supuesto, la presentación, les voy a mandar a ustedes el protocolo de adhesión. Verán que solamente son datos de la empresa. Como el coste de la adhesión depende de la cantidad de envases que ustedes ponen en el mercado, necesitaremos una cifra orientativa, aunque luego les mandaremos un cuestionario y ya sabremos los envases, ¿vale? Y en la propia protocolo van a poder ver perfectamente los costes de adhesión.
Nuestros costes de adhesión, por un lado, es una cuota de adhesión inicial, que todas las empresas pagan lo mismo. Esa cuota va en función del número de sedes que ustedes tengan dentro de su empresa. Puede ser que sea un grupo empresarial con 10 sedes, pues no pagan lo mismo uno que 10, por supuesto, ¿vale? Y luego hay una cuota de participación en el proyecto. Esa cuota se divide en dos, una que se abona al final del 2023 y otra del 2024. Y esta cuota es la que sí que va desde los 500 euros hasta los 1.250 en función de ustedes si ponen en el mercado menos de 15 toneladas o más de 50. Creo que está bastante claro puesto en el protocolo. De todas maneras, si luego ya individualmente cualquiera de ustedes tiene cualquier duda, pues por supuesto no lo pueden hacer. Tenemos página web, por supuesto, somosimplica.com. Tenemos LinkedIn, que es Implica, en la cual vamos informándoles de todas las novedades y también informándoles de las webinares o charlas que vamos haciendo. Por si acaso hoy no les queda claro, por si acaso cualquier compañero suyo quiere estar presente. Decirles que estas webinares abiertas a empresas las hacemos prácticamente todos los meses. Vemos que masivamente ustedes necesitan esta información y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Ahora, si les parece, voy a revisar todas las preguntas que hay, ¿vale? Poco a poco, y también daré paso a las personas que están levantando la mano, ¿vale? Vale, la primera pregunta que nos hace Tania es, ¿poner envases en el mercado quiere decir al cliente final? Nuestros productos envasados son todos destinados a empresas. A ver, cuando hablamos de cliente final no hablamos de ti y de mí, es decir, tu cliente final es la empresa que lo está consumiendo, con lo cual, en cuanto tú pones producto envasado, si tu cliente es una empresa, una industria, un comercio, el primero que lo utiliza sería lo que llamamos usuario final. Elisa nos dice, buenos días, en un embalaje compuesto se debe de tener en cuenta el peso del cartón, maderas, cinta adhesiva y también tornillos y puntas. Es decir, en un envase compuesto se tiene que tener en cuenta el peso total del envase, ¿vale? Como a día de hoy, como podréis ver en las declaraciones, no se especifica los envases compuestos, tendréis que notificarlo como el mayoritario de todos ellos, ¿vale? Este año tenía seguimiento del Plan Empresarial de Prevención, pero el procedimiento no está habilitado. ¿Hay algún otro procedimiento para presentar el seguimiento del Plan Empresarial de la antigua norma? A mí también me ha pasado. Y nosotros teníamos clientes que tenían planes empresariales de prevención que estaban constituidos con la anterior norma, con lo cual, Raquel, lo que te digo es que yo los he presentado por la sede electrónica, ¿vale? Por la red SARA. Tú presentas por la red SARA en tu comunidad autónoma tu informe de control y seguimiento y así cumplirías perfectamente. Y ese plan sigue vigente hasta que se te acabe. Cuando se te acabe, efectivamente, tendrás que hacerlo bajo la nueva legislación, ¿vale? Tengo un acuerdo con un proveedor que me envasa un producto con mi nombre y va a declarar los envases, por lo que yo no los incluiré. Como soy yo quien los vende, en mi documentación pondré mi número de registro. No, no es correcto. Es decir, si tú has llegado a un acuerdo con tu proveedor aparece la etiqueta aparte de ti, y tu proveedor es el que se ha dado de alta y tu proveedor tiene el número de envasador, en tus facturas deberá aparecer el número de envasador de tu proveedor. Es decir, el que registra esos envases, el que los declara y el que los paga al scrap es el número de envasador que tiene que aparecer hasta aguas abajo. Si tú eres un mero distribuidor que no vas a darte de alta por esos envases, no debería aparecer tu número de envasador. Los planes empresariales de minimización, ¿cada cuánto se realizan? Con la anterior ley eran cada 3 años y con la nueva ley hay que hacerlos cada 5, ¿vale? Si aún no funcionan los scrap, no tiene mucho sentido incluir el número de envasadores en los albanes y facturas. Si lo incluimos, debemos eliminar la frase actual que indica que el responsable es el poseedor final. A ver, como he dicho un poco antes, es diferente. El número de registro es un número diferente a los scraps. La ley dice que hay que ponerlo a partir de ahora, con lo cual ustedes tendrán que ponerlo, es una obligación legal. Efectivamente, aún no se ponen en el mercado los envases a través del scrap, con lo cual sigue vigente la frase de que el poseedor final es el que se está haciendo cargo de los envases, lo cual seguiría estando obligatorio que ustedes pongan esa frase. De hecho, a todos nuestros adheridos les hemos mandado una nueva frase un poco acondicionada al nuevo Real Decreto, diciendo que en virtud de que el nuevo Real Decreto hasta el año no está en vigor tal, ustedes tendrán que seguir gestionando los residuos de envases que generan, ¿vale? Vale, tenemos un CENAE 18.12, si pones en el mercado menos de 50 toneladas, los proveedores que nos suministran se inscriben ellos como envasadores, tienen obligaciones voluntarias. Vale, el hecho de que tu fabricante de envases se inscriba por ti es algo voluntario, con lo cual, uno por uno a vuestros fabricantes de envases podéis preguntarles si ellos van a asumir la responsabilidad ampliada del producto de los envases que ponen en el mercado. Vale. En el caso de que consigáis que todos ellos asuman esa responsabilidad y vosotros
ponéis en el mercado menos de 50 toneladas, podréis delegar en ellos también la obligación de inscripción y de declaración. Pero ojo que esto es lioso y debéis de cumplir las dos obligaciones. Una, que se pongan en el mercado menos de 50 toneladas y dos, que vuestro fabricante asuma por vosotros la responsabilidad ampliada del productor. Vale. Preguntas, ¿las etiquetas son primarias? Yo creo que no, ¿eh? ¿Vale? Los palets se reciclan y normalmente los recicla quien recibe la mercancía, en nuestro caso de venta primaria. No he entendido qué se hace con este caso. Los palets es el caso más lioso. De hecho, yo creo que en un futuro los fabricantes de palets establecerán, yo siempre digo que tendrán que establecer scraps, SIRAPs, perdón, de sistemas de distribución y retorno. ¿Vale? Y aquí es importante saber una cosa, diferenciar, y yo siempre lo digo en las charlas que hago, la palabra reusar de la palabra reutilizar. ¿Vale? Yo puedo reusar un residuo, que no es correcto, ¿vale? Es ilegal, ¿vale? Yo no puedo reusar un residuo, pero es una práctica habitual que se está haciendo, que significa la caja de cartón que me lleva de mi proveedor, yo la lleno, la vuelvo a pasar aguas abajo. Lo que estoy haciendo es reusar un residuo y yo no soy un gestor de residuos, ¿vale? Yo únicamente puedo reutilizar un residuo que sea concebido como tal y que esté puesto en el mercado por un sistema de devolución y retorno. Con lo cual, tendrás que saber tus palets que te llegan de tus materias primas, si esos palets están bajo un sistema de reutilización, con lo cual lo puedo reutilizar, o si no lo están, y por tanto tengo que gestionarlos con un gestor autorizado. Compramos en España y Asia. ¿Quién se ha de apuntar al registro? ¿Vale? Pues si ustedes compran en España, pues su proveedor de productos españoles pues tendrá que estar apuntado sí o sí. Pero si ustedes compran a Asia, ya me temo yo que no creo que el exportador asiático esté dado de alta en el registro o tenga un representante autorizado. Entonces, lo más seguro es que ustedes, por la compra de materias primas envasadas, tengan que darse de alta en el registro de productores de producto y declarar esos envases. Sé que esto es un poco absurdo, sé que no se entiende, pero esta primera compra y esta utilización de esas materias primas, y aunque ustedes generen ese residuo de envase en vuestras propias instalaciones, se considera la primera puesta en el mercado. Entonces, ustedes les obliga a cumplir la ley por todo ello. Tengo eslingas que se usan para ir al cliente y luego, al cabo de unos días, las recogemos o las traemos a nuestra sede. Estas eslingas se pueden considerar envases. A ver, tendría que ver realmente estas eslingas solamente sirven para estibar la carga, pero si realmente es una parte esencial en el transporte del producto que ustedes ponen en el mercado, efectivamente es un envase. Si ustedes esas eslingas las recuperan, es un envase reutilizable, las cuales tendrían que tener en cuenta un sistema de devolución y retorno para que puedan ser reutilizables, ¿vale? Pero esto a lo mejor es un caso muy particular, te invito, perdón tu nombre, te invito, Hierros, bueno, te invito a que me mandes un email directamente a confecoy@confecoy y lo intento resolver contigo, ¿vale? ¿Hasta cuándo tendremos tiempo para inscribiros en Scrap? Bueno, lo he dicho al final, a ver, tiempo es toda la vida, porque a lo mejor una empresa se genera en el año 2043, tendrá derecho a adherir sobre Scrap, ¿no? Pero yo les aconsejo que, ya que económicamente va a ser lo mismo, que se adhieran ahora o después, ya que ustedes pueden cambiar de Scrap, que se decidan por uno que cumpla o tenga vuestros valores. ¿Para qué? Para que, como económicamente es lo mismo, ustedes puedan beneficiarse del cumplimiento legal, por supuesto, y de todas las novedades que les he dicho que nosotros ayudaríamos, ¿vale? Con varios de mis clientes tengo un sistema de recogida de envases reutilizables. Tengo numerados los envases y documentada. ¿Puedo enviar el cargo de abono a mis clientes? Claro, por supuesto. Ustedes los que tienen y saben lo que tienen es un sistema de devolución y retorno en toda regla. Te insto a que te informes, porque lo más seguro es que te convenga, ya que tú mantienes la trazabilidad, hacer un SIRAP de esos sistemas de devolución y retorno, ¿vale? Para que tú sigas llevando esa trazabilidad. Hacer un SIRAP no es algo difícil, os podemos ayudar y si necesitáis más ayuda dentro de la parte de consultoría también lo podríamos hacer. ¿Los envases comerciales industriales los recogerá el Scrap o tenemos que gestionar la empresa de retirada de los mismos? Nosotros vamos a tener dos modalidades. Una, efectivamente, si tú no tienes gestor, me puedes llamar y yo te mando un gestor sin ningún problema, pero en el caso de que tú tengas un gestor y que tú estés gestionando los residuos correctamente y no quieras cambiar de gestor, solamente tendrás que informarme, darme la información de esas retiradas para que yo te abone la gestión, ¿vale? Si al hacer el registro obtengo un número con la siguiente nomenclatura, la de REGAE, ¿vale? Ese no es el número, ¿vale, Eva? Ese es el número de registro. Tú te has registrado y te han dado un número de registro, una especie de número de solicitud dentro del ministerio. El número es el que os hemos dicho que tiene la figura de ENV/2023/ un número correlativo, ¿vale? El de REGAE no es vuestro número. Como gestor de residuos, ¿podemos participar en el sistema de recogida de scrap para poder seguir gestionando envases?
Por supuesto, es decir, yo os he dicho que en el proyecto están participando gestores, ¿vale? Tenemos ya varios gestores que están participando y que nos están dando información de cómo debería hacerse esa retirada y vuestra ayuda es inestimable, con lo cual os invito, por supuesto, a sumaros al proyecto del Scrap, ¿vale? Además de la gestión de envases, ¿se encargan de las gestiones como, por ejemplo, la memoria de envases anualmente dentro del servicio o se cobrará aparte, ¿vale? A día de hoy estamos en fase de proyecto. A día de hoy lo que estamos haciendo es que os estamos dando unas guías para que vosotros lo realicéis con vuestros certificados. Nosotros no os podéis delegar todavía porque no tenemos el certificado como implica para poder hacerlo. Pero sí que en el futuro, en los servicios que va a dar el Scrap, ya os adelanto que sí o sí van a estar los planes empresariales de prevención y el resto de servicios vosotros os decidiréis. Lo más seguro es que decidáis que yo os haga la memoria y que si tenéis cualquier cambio en la inscripción yo os la hago. Pero pensad que el Scrap está hecho a lo que vosotros necesitáis. Si vosotros decidís que yo lo hago, lo haré, por supuesto, dentro de la cuota que vosotros vais a pagar, ya que dentro de esa cuota vais a financiar los gastos de lo que tengamos que hacer, con lo cual no va a haber ningún coste aparte. De hecho, ahora mismo, si vosotros queréis que lo hagamos, directamente no puedo hacerla. Pero yo creo que con todas las herramientas que os estamos dando, no ha habido nadie que me diga no puedo hacerlo. Al revés, incluso estamos por teléfono con vosotros ayudando, por supuesto, a todos los adheridos, ¿vale? Vendiendo juguetes a miles de usuarios no veo cómo vamos a recoger nada. No se duplica con Ecoembes. A ver, Ecoembes, si vosotros sois una empresa de juguetes, Ecoembes estáis pagando por la caja del juguete, ¿no? La caja que contiene la Barbie, por ejemplo, ¿no? Pero las cajas que contienen la Barbie son en base comercial. A día de hoy no estabais abonando nada a Ecoembes por eso. Efectivamente, para esas cajas que son comerciales, la gran mayoría de los casos, tendréis que estar adheridos a un Scrap de comerciales, como puede ser Implica, ¿vale? Entonces vosotros decidís si la parte de comercial la hacéis con un Scrap o con otro. De hecho, bueno, varias empresas de juguetes confían en nosotros y nosotros vamos a ayudarles a esa gestión de residuos de envases comerciales. Como el artículo 42.5 de los envases industriales está el 36.6 para comerciales, sí, efectivamente. Perdonadme que siempre lo digo que tengo que cambiarlo, pero efectivamente son el 42.5 y el 36.6, que es lo mismo para comerciales e industriales. Si se envasan si se fabrican y envasan productos de marcas blancas, ¿quién será el responsable de la gestión del residuo? Yo siempre digo lo mismo. Pongo un ejemplo del doméstico, pero espero que les sirva. Las pizzas de Casa Tarradellas las vende Hacendado, ¿vale? Cuando tú vas a comprar una pizza de Casa Tarradellas pone Hacendado, pero pone fabricado por Casa Tarradellas. Como en esa pizza yo puedo identificar quién es el fabricante original, el envasador será Casa Tarradellas, ¿vale? Si por un casual Hacendado no quisiera que apareciera Casa Tarradellas, si solamente quisiera que apareciera Hacendado, sería Hacendado el envasador. Con lo cual en las marcas blancas ocurre lo mismo. Si ustedes lo que hacen es que fabrican marcas blancas para un tercero y ese tercero no quiere que ustedes aparezcan, será el tercero el que sea el envasador. En cambio, si ese tercero quiere que aparezca fabricado por ustedes, serán ustedes los que ponen en el mercado sus envases, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones para adherirse a Implica? Esto es muy sencillo. Me firman el protocolo de adhesión, ¿vale? Y una vez que le firmen el protocolo de adhesión, nos lo reenvían al correo electrónico que les he puesto. Les mandaremos, como yo digo, la bienvenida, el cuestionario y todo el paquete de cosas que ya estamos haciendo. Y a partir de ese momento, pues ya son miembros del Scrap y podrán participar en todas las comisiones. ¿El cambio de Scrap supone la devolución de la cuota de adhesión o parte de ella? No, efectivamente. Nosotros no va a ser una cuota de adhesión a fondo perdido, ¿vale, Isabel? Nosotros lo que estamos pensando es que, como todo el mundo va a abonar lo mismo, lo más seguro es que esta cuota de adhesión se te descuente de la primera cuota que tú pagues, como yo la llamo de 1 tonelada, que tú el del año 25 ya me pagarás por los envases que pongas en el mercado. Las empresas que ya hayan abonado esa cuota de adhesión, pues lo más seguro es que le descontemos de esa primera factura lo que ya han abonado. Por eso siempre digo que no va a haber un coste adicional para nadie, ¿vale? Todo el mundo va a abonar lo mismo. ¿Cuándo se conocerá la tarifa? Vale, pues esas tarifas van a estar en el primer semestre del año 24 hechas sí o sí. ¿Por qué? Porque yo sé que todos ustedes tienen que presentarlo en presupuestos y tendrán que tener estas cifras. Con lo cual, nosotros el primer trimestre, segundo trimestre, como muy tarde del 2024, estarán totalmente operativas las tarifas. Vale. Nosotros estamos suscritos a la AEA. Tenemos el descuento. No sé cuál es, perdonadme, la AEA, supongo que es una asociación. Si ustedes no han visto este logo, y creo que no, ¿no? Como nuestras asociaciones adheridas no estarían. De todas maneras, les insto, ¿qué es lo que estamos haciendo con las asociaciones? Estamos hablando con ellas,
estamos dando webinar a todos los asociados porque es súper importante no solamente que se informen uno o dos, sino que todo el mundo esté informado y en el caso de que la propia asociación quiera colaborar, pues la adherimos. Eso tiene un sistema diferente, tiene unas cuotas de adhesión a la propia Confecoy y es la asociación la que se adhiere. Pero te insto, por favor, Tania, que me digas cuáles son, porque a lo mejor AEA está suscrita a Freigraph y efectivamente si son de Freigraph sí que estaría incluido. ¿Hay que pagar por cantidad de envases generados? Por ahora no. Por ahora solamente es la cuota de adhesión. En un futuro, a partir del año 2025, sí que habrá que pagar por envases. Si yo importo de asociadas envases finales, si tú importas producto envasado y tu exportador no está dado de alta en España, tú tendrás que hacer la inscripción de los envases y la declaración de los mismos. No has hablado de reusar envases o embalajes, Pared. Si esta práctica no se puede seguir haciendo, ¿no iría en contra del principio de prevención? A ver, esto es lo que siempre me dicen ustedes. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con esta parte de la ley. Entonces, efectivamente, lo que ustedes hacían de reutilizar los palets o reusar los palets era correcto. Pero lo que dice ahora mismo es que esto que a lo mejor en los palets nos puede parecer correcto, si ustedes, por ejemplo, piensan en un bidón 200 que tiene disolvente, yo también veo que, ¿por qué no voy a reusar ese bidón y voy a meterle otro producto? Y si el producto que le meto es incompatible, ¿quién es el que tiene que determinar todo esto? Un gestor de residuos. Puede ser que ustedes gestionando esos palets que le llegan con un gestor no tengan que pagar nada, al contrario, a ustedes les paguen dinero, pero son los gestores los que acondicionarán ese residuo, verán si tiene la estabilidad del palet, si pueden reutilizarlo y lo volverán a poner en el mercado. Es decir, que la prevención y la reutilización siempre se va a crear. ¿Vale? Los envases de materias primas que que no son envase final de producto, ¿están excluidos? No. Es decir, todos los envases de materias primas que ustedes compran están incluidos. Los únicos envases que no están incluidos son dos. Los de residuos, como les he dicho a ustedes, y las cosas que ustedes envasen dentro de una parte de su fábrica para utilizarlo dentro de otra parte de fábrica. Es decir, ustedes pues ponen aquí un pigmento, lo meten aquí, lo transportan, lo utilizan aquí. Efectivamente, ustedes ahí no lo están poniendo en el mercado. Y como ustedes no lo están poniendo en el mercado, pues no tendrán que declararlo. Pero el resto siempre están incluidos. ¿Vale? Los datos de la declaración anual de envases del 2021 hay que presentar antes del 31 de julio del 23. ¿Tienen que coincidir con los datos de la declaración ya presentada bajo la antigua normativa? En principio sí, pero no creo, y me lo han preguntado muchas veces, no creo que nadie contraste nada. Con lo cual, si ustedes se habían equivocado en la declaración a su comunidad autónoma, yo lo que les insto es que lo hagan correctamente. Muchos de ustedes no tienen datos. Muchos de ustedes me dicen, ya Laura, ¿cómo voy a hacer ahora la declaración del 21? Bueno, pues yo les doy como consejo que cojan los datos de las compras de envases, ¿vale? En el fondo, al final, ninguna empresa le gusta estocar, con lo cual el stock de envases no va a ser muy grande. Y si ustedes toman como una norma que todos los envases que ponen en el mercado son los que han comprado, pues podría ser una norma correcta, entre comillas. Lo digo porque nosotros acabamos de producir efectivamente lo que acabo de decir, ¿vale? ¿Hay alternativa de Ecoembes para los domésticos? Sí, están haciendo una, ¿vale? Creo que los de Procircular están creando una alternativa. Hay varias, ¿vale? De hecho, estamos haciendo nosotros nos gusta mucho la transparencia. Por supuesto, nos gustaría que todos ustedes estuvieran con nosotros, pero sabemos que eso es imposible. Con lo cual, estamos haciendo un listado de scraps que va a haber de envases con sus ventajas e inconvenientes y qué incluye cada uno. Porque ustedes sabrán que hay envases que incluyen comerciales, otros industriales, otros todos, otros un material. Nosotros incluimos, y que quede claro, comercial e industrial y para todos los materiales. Eso sí, vamos a crear convenios de colaboración con todos los scraps que quieran, ¿vale? Para que ustedes intentar darles una respuesta lo más global posible. Es decir, que ustedes se adhieran solo a uno y ya nos pegaremos, perdonad por la expresión, ya nos pegaremos entre nosotros para saber qué envases son de cada uno y no les marearemos a ustedes con nada de esto, ¿vale? Fabricamos y envasados un producto para la empresa ajena. ¿Quién tiene la obligación de indicar el número de registro? Esta ya la he respondido anteriormente. El SCRAP nos realiza el plan empresarial de prevención y ecodiseño. Has dicho que se puede, pregunto si supone un coste adicional. No, va a estar dentro de los servicios que va a hacer el SCRAP cuando esté autorizado. Nuestra responsabilidad únicamente es sobre las importaciones, pero para todo aquello que compramos en España asume la responsabilidad del fabricante. El fabricante te refieres al envasador. Efectivamente, si tú compras producto de un envasador que está poniendo su marca y que tiene sus datos, él es el que tendrá que dar de alta en el registro, el que tendrá que hacer la declaración y el que tendrá que pagar el scrap, ¿vale?
Si la cantidad de residuos de envase están por debajo de los límites establecidos en el artículo 18, no se debe presentar el plan de prevención. Efectivamente, si ustedes están por debajo de los límites que hay que presentar el plan de prevención, la verdad no me acuerdo si es el artículo 18, pero si ustedes dicen que es el 18 será, no tienen que presentar ese plan. Para asumir la responsabilidad de nuestros clientes envasadores todavía no hay mucha información. ¿Cómo podemos indagar un poco más sobre este asunto? ¿Vais a hacer una webinar? Sí, efectivamente, Laura, Laura, que sé que estáis dentro de nuestro Scrap, estamos trabajando sobre todo con la SEFAPI para daros más información al respecto, ya que sí que ya están creando un listado, un Excel, de todos los fabricantes que quieren asumir, ¿vale? Será el siguiente paso que vamos a hacer, es la parte de fabricante. Vale, la A es la Asociación Española de Aluminio. Bueno, pues ya les comento que la Asociación Española de Aluminio aún no está dentro de Confecoy y te invito a Tania a que me pongas en contacto con ellos para explicarle las ventajas, ¿vale? La nueva ley contempla, al tener que pasar auditoría sobre la declaración de envase para las empresas que están obligadas a que sus cuentas anuales sean auditadas. A ver, efectivamente, nosotros estamos definiendo todo esto, pero sí que ustedes tendrán que darnos una declaración de veracidad de datos, tendrán que firmárnosla. Entonces, la declaración de veracidad de datos tendrá que ser comprobada con auditorías internas que ustedes tengan. A mí con la declaración de conformidad me vale, pero si ustedes internamente tienen que auditarlo, tendrán que auditarlo, por supuesto. Me meto en mi ciudad del Ministerio, zona de personal, solicitudes en el registro de productores de producto. Eva, no sé muy bien. Cuando te mandemos la presentación verás los enlaces y podrás ver cómo se accede a todos los trámites, ¿vale? Los envasadores pagarán por la gestión de los residuos que pongan en el mercado y luego si sus clientes acuerdan con el Scrap seguir con sus gestores habituales, ¿seguirán pagando por la gestión de esos residuos? Sí, pero luego esa gestión se les reabonará, si me permiten ustedes la palabra, a través de las cuotas que ustedes han dado al Scrap. Es decir, que el Scrap después les abonarán a ellos parte del coste que han pagado a su gestor, por supuesto. Es decir, el flujo de monetario es el que a ustedes les he puesto. Si ustedes abonan por la gestión y sus poseedores lo pagan a un gestor, nosotros le abonaremos a ese poseedor por ese coste que ha abonado. Y si es imposible ver el número de registro, eso significa, supongo, que es que han entrado y no lo encuentran. Pues yo les insto a que se metan en el procedimiento de solicitud de declaración, ¿vale? Y cuando se metan en el procedimiento de declaración, hay dos opciones. O que no les deje porque no tienen número de inscripción, con lo cual sabrán que no están inscritos, o que les deje y aparezca el número de envasador. Y ahí también lo pueden ver ustedes, ¿vale? Por si acaso lo han perdido en el resto de lugares. Un gestor de residuos está obligado a inscribirse, ya que usa GRG exhibidores. Como he dicho antes, Jorge, los residuos no están metidos dentro del ámbito de aplicación de esta legislación. Los gestores únicamente tendrían que darse de alta como envasadores cuando son gestores finalistas. ¿Qué gestores son los finalistas? Los que convierten un residuo en una materia prima. Por ejemplo, un gestor que hace granza de plástico. Esa granza de plástico, cuando la pone en el mercado como producto y ahí sí que estaría, ¿vale? Perdón. En una empresa actual con CIF-X, todos los activos se subrogan a otra empresa de nueva creación en 2023 con CIF-Y. La empresa con CIF-Y, ¿a partir de cuándo debe cumplir con este Real Decreto? Desde el momento que se ha creado. ¿Vale? Muchas empresas vienen ahora y me dicen, oye, Laura, yo soy una empresa de nueva creación, yo no tengo que hacer la declaración del 21 y el 22. Pues claro que no tienen que hacerla. Oye, Laura, yo es que soy una empresa que cerré en el año 22, ¿tengo que hacer la declaración? No, no, ustedes ya les tuvieron obligaciones anteriores. ¿Quién tiene que cumplir? Las empresas que están actualmente activas y siempre y cuando estén activas los años que pide la declaración. Si ustedes acaban de empezar, pues ya harán la declaración cuando les toque. Otras obligaciones como recabar documentos e información de conformidad de envases a disposición de los gestores se realiza mediante el Scrap. Pues Tania, no sé muy bien a qué te refieres. Si te refieres a que tengas que solicitar información a otros fabricantes sobre la cantidad de material reciclado, los números de ciclos, cada empresa debe de asegurarte de solicitar la información a sus clientes, a sus fabricantes para poder hacer la declaración. ¿Qué diferencia hay entre envases comerciales e industriales? ¿Tenemos que darles de alta en los dos? Tendrán que darles de alta en los dos siempre y cuando pongan ustedes envases comerciales e industriales. Y la diferencia es, si ustedes ponen envases a clientes que son comerciales, es decir, que son bares, comercios, talleres, también entran. Hay unos CENAES que van desde la G hasta la U, de los CENAES, los cuales son los comercios, ¿vale? Y en el caso de que no sean comercios, pues son industriales. Lo que toca ahora son las declaraciones de 21 y 22. ¿Vosotros asesoráis para esto? Sí, por supuesto. Es una de las cosas principales que estamos haciendo ahora, asesoraros para hacer las declaraciones.
¿Cómo averiguo mi número de productor? Pues como hemos dicho, metiéndose en vuestra área o si no, intentando hacer la declaración y aparecerá, ¿vale? ¿Cómo se introducen los datos del 21 en el Miteco? Iba a decir que con cuidado, ¿vale? Pues uno a uno, ¿vale? Cuando entréis veréis que hay ciertos apartados. Sí que esta parte no la reservamos para adheridos. A todos los adheridos les hemos hecho unos workshops específicos de cómo hacerlo y les hacemos consultoría individual. Entonces te invito a que te adhieras y esa parte la recibiréis por parte nuestra, por supuesto. ¿Se puede modificar una declaración de envases ya presentada? En principio no, pero haremos la pregunta. No nos ha surgido el dato. Igual que hicimos la pregunta, si se puede cambiar la inscripción, haremos la pregunta. Sandra, apúntatela para preguntarlo al ministerio, ¿vale? Si hemos absorbido este 23 una empresa del grupo, estos datos de la declaración del 22 solamente hemos de incluir los nuestros y no las empresas del grupo. A ver, efectivamente, a día de hoy, ¿qué empresa existe? La vuestra, ¿vale? Pinturas Pepe. Si Pinturas Pepe adquirió a otras dos empresas del grupo, vosotros en el 21 y el 22 tenéis que declarar lo que vosotros pusisteis en el mercado, ¿vale? Si las otras empresas ya no existen, no tendrán que hacer nada y a partir de ahora ya en el 23 declararéis lo conjunto. Este es el sentido común que yo tengo. Bueno, una vez que hemos terminado las preguntas, voy a dar voz a la gente que tiene la mano levantada, ¿vale? Voy a ir nombrando, si eso encendéis el micro y hablamos. Joaquín, creo que tiene la mano levantada. Si aún sigues por ahí y sigues teniendo la duda, te invito a que abras el micro y la compartas con todos nosotros. ¿Estás por ahí? Sí, por supuesto. Hola, buenas a todos. Buenas. Mira, ya en parte he respondido a la pregunta que teníamos. Te cuento, que nosotros compramos juguetes ya, digamos, fabricados y envasados. Perfecto. Y vendemos, bueno, a Corte Inglés, Carrefour, a grandes superficies y tiendas pequeñitas de barrio. Entonces, nosotros ya efectuamos anualmente desde hace muchos años declaración de ECOTIC, que son de pilas, que no viene al caso, y declaración de ECOEMBES. Es que entonces estamos viendo como si vamos a tener aquí cierta duplicidad. O sea, yo no envaso nada. Yo lo que compro en España ya entiendo que lo tendrá que declarar el fabricante español, pero el que yo me traigo de Asia no tengo... O sea, me toca dar yo de alta en un registro de un proveedor asiático. Pues sí. Que chirría un poco. Sí, pero en el fondo al final su proveedor asiático no lo va a hacer. A lo mejor sí, ¿eh? Pero no, seguro que no, vayas. Vamos, en el fondo al final lo que le está diciendo es, vale que usted no fabrica y distribuye, si es producto español ya se encargará su fabricante, ¿vale? Pero todo lo que viene de fuera, ustedes por un lado tendrán que darse de alta en el registro de productores de producto, de los envases de los juguetes y de las cajas de cartón que contienen los juguetes, incluso de los palets y el film transparente de todos los palets que a ustedes les llegan. Eso tendrán que darse de alta y tendrán que declararlo anualmente, ¿vale? Y después ustedes, que ya están con ECOEMBES, porque ustedes le ponen el punto verde a la caja de juguete, sí, le pagarán ECOEMBES por esos envases domésticos y luego tendrán que decidir a quién van a empezar a estar dados de alta para los comerciales e industriales. En su caso, solamente comerciales, que serán la caja de cartón, el film transparente y el palet. Entonces tendrán que decidirlos si lo siguen haciendo también con ECOEMBES, ECOEMBES tienen comerciales, o lo hacen con nosotros o con otro scrap, ¿vale? Pero ustedes sí o sí tienen obligación de darse de alta como productores solamente para la parte de Asia, ¿vale? Sí o sí tendrán que hacer la declaración solamente para la parte de Asia y sí o sí tendrán que abonar por el doméstico a ECOEMBES o a Procircular, como yo les he dicho, y por el comercial industrial igualmente a otro scrap. Eso sí o sí, porque es lo que ha hecho esta declaración. Ha metido la inscripción para todo el mundo, de todos los envases puestos en el mercado español, y a los que no tienen un proveedor español les obligan a ustedes. Sí, oye, y ya termino. Yo en mis facturas ya albaranes no tengo que poner, entiendo, ningún número, porque yo importo, yo no, o sí tengo que poner un número. Pues tendría usted que poner, en el caso de que venda el producto asiático, su número de productor, el que se dé de alta, y en el caso de que usted venda a una tienda el producto español que tiene un número de envasador de su fabricante, tendrá que poner el número del envasador de su fabricante, porque dice la legislación que el número de envasador tendrá que ir hasta el final de los finales, ¿vale? Entonces, si ustedes son distribuidores, en sus facturas deberá aparecer el número de envasador de su fabricante. Claro, pero es que es una gaita, porque en cada factura yo a lo mejor vendo producto de Hong Kong, de Tailandia, de Vietnam y español. Tengo que poner 4 números. Es así, lo de la gracia. Yo tampoco le veo ninguna. De hecho, nosotros estamos luchando por muchas cosas. Estamos luchando por eso. También estamos luchando porque nos hemos dado cuenta que el registro de productores de productos es un registro que es público,
Por ahora no he hecho el listado, pero que sea público. Hay mucha gente que no quiere decir quién es su proveedor. ¿Vale? Yo te lo vendo yo, pues bueno, si tú quieres ir al proveedor no tengo por qué decírtelo. Entonces estamos luchando también para ver en qué forma se puede eliminar parte de la numeración para que no sea tan pública, pero si nos basamos en la ley, aunque no lo entendamos, Joaquín, que yo no la comparto muchas veces, dice que el número de envasador tendrá que ir hasta el final. Sé que para el caso de distribuidores esto es una jodienda y sé que va a ser imposible y que no vais a poder hacerlo, pero bueno, iremos viendo cómo poco a De poco. acuerdo. Oye, pues agradezco tu respuesta. Lo sabes todo. Gracias. Gracias. Elisa Navarro, ¿has levantado la mano? ¿Estás por ahí, Elisa? Sí. Sí, hola, buenos días. Buenos días, dinos. Sí, mira, cuando te preguntaba el tema de los envases compuestos, es que no me refería a, por ejemplo, un GRG, que es una unidad ya. Me refería a los paquetes que conformamos nosotros. Por eso, al tener que registrar el tema de pesos de cartones, maderas y tal, si el tema, por ejemplo, de tornillos o puntas es algo inapreciable, o también habría que registrarlo. Yo no lo registraría como nada aparte, ¿sabes? Sino que cuando tú al final vas a poner esa caja que pueda tener esa punta, esa grapa, ese film transparente o ese pegamento, ¿vale? Tú tienes que registrarlo todo el peso de la caja. Te va a decir, de hecho, la declaración te dice que pongas las cantidades totales y que pongas las unidades. Con lo cual, en el fondo, al final, si tú sabes que has puesto 1000 cajas en el mercado y cada caja pesa 100 gramos, me lo estoy inventando, pues sabrás los kilos que has puesto en el mercado. Y esos 100 gramos deberían de incluir todos los elementos. De hecho, hay una cosa importante que ahí es donde se tendrá en cuenta y que no lo he contado porque tampoco quiero marearos ahora con toda la información. Las tarifas de los scraps tendrán que estar ecomoduladas. ¿Qué significa eso? Que se pagará más o menos en función de lo bueno o malo que sea tu envase. Perdóname por la frase bueno o malo. ¿Qué significa bueno o malo? Si tu envase está muy tintado, es peor, porque tiene un reciclaje peor. Si tu envase tiene muchos materiales, es peor. Si tu envase tiene porcentaje de reciclado dentro, es mejor. Entonces, las tarifas no solamente serán en función de lo que cueste el reciclaje, sino que hay que comodularlas en función de los objetivos del Real Decreto. ¿Vale? Sí. Entonces, todas estas, eso también redundará en que en el futuro todos los envasadores tengan en cuenta, vosotros si sois envasadores o fabricantes de envases, tengáis en cuenta en la fabricación de vuestros envases estas bonus y malus a la hora de crear esos envases para que luego la gestión sea más beneficiosa. Pero efectivamente, lo que conforma el envase es el peso total de todo. Y a día de hoy, no sé cómo será en el futuro, hay que notificar por el envase, por el material mayoritario. Ah, de acuerdo. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Luis Redondo. ¿Estás por ahí? Sí, buenos días. Buenos días, Luis. Oye, vamos a ver, mi pregunta es la siguiente, es respecto a los palés. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa, bueno, con CHEP, no creo que tenga importancia decirlo, con lo cual yo ni compro ni vendo palés, yo los alquilo. Perfecto. Mando el palé al cliente, le comunico a CHEP dónde he mandado el palé y CHEP se encarga de recogerlo. Cuando necesito palés se los pido o cuando yo recibo palés de CHEP, los reutilizo. Incluso a mi chef me cobra menos porque no tiene que venir a recogerlos, claro, obviamente. Claro. Entonces, estos palés que son alquilados, que realmente no son propiedad mía, ni son un residuo porque chef los vuelve a recoger. ¿Estos hay que declararlos de alguna manera? No, justamente lo que hace CHEP es un sistema de devolución y retorno individual. De hecho, él lo tendrá que autorizar bajo la nueva ley y es lo que hace. CHEP tiene un sistema de reutilización de palés colectivo porque son suyos. Él actúa como fabricante, puesto que el fabricante también puede actuar como prestador de servicios de un envase reutilizable y lo que hace es que como tiene una trazabilidad y sabe dónde está en cada envase, lo está reutilizando. En el momento que ese palé, por lo que sea que se rompa, deje de utilizarse para el mismo fin que fue concebido, CHEP luego lo gestiona con un gestor autorizado. Entonces, ustedes los envases no son responsabilidad suya, son responsabilidad de CHEP. CHEP los notificará, los registrará, los declarará y ustedes lo único que están haciendo es utilizar un servicio de CHEP. ¿Vale? Justamente es lo que les digo, que yo creo que los palets irán por esta línea en un futuro. Muy bien, muchas gracias. Nada. Enma. Hola, buenos días. Yo tengo Buenos un par de días. preguntas. Una cosa ya me habéis respondido, que era lo de los palets, por lo tanto, Vale. solo me quedan dos. Fenomenal. Por ejemplo, nosotros hacemos envases de aluminio vacío, o sea,
el que nosotros hacemos es un envase que luego alguien lo va a usar como envasado, pero al Sí. mío, al ser el producto que yo vendo, eso no se consideraría envase en mi caso. No, para ti los envases son imagínate que esos envases metálicos El los vendes plástico. en una caja de cartón, el palet y demás. A ti Vale. tu producto es el envase, ¿vale? Tú eres fabricante de envases, pero también envasas esos envases. Claro, y entonces lo que tengo que declarar son los plásticos que uso, los flejes, etc. Pero Eso es. entonces, ¿qué tipo de producto sería? ¿Sería industrial? Porque yo lo mando a una industria que luego lo van a deshacer. ¿Quién es tu Siempre sería cliente? industrial. Mi cliente Sí. es el que va a llenar el envase, ¿Pero básicamente. es una industria? Es una industria, sí. Pues entonces tus envases son industriales. Tus envases no dependen de quién seas tú, tus envases dependen de quién es tu cliente. Vale, entonces ¿Vale? sería industrial. Y entonces, y lo de la declaración del año 22 y 21, que nosotros, bueno, yo soy de Cataluña, había hecho el DAE y el PEP, básicamente, para la declaración. ¿Ahora las tengo que volver a declarar o como ya había hecho el DAE ya sirve? Tengo que volver Tienes a que volver a declarar. hacerlo. Sí, ¿Y porque no dónde vale. Vale, ¿qué página web, dónde se tiene que hacer esta declaración de nuevo? En el MITECO. Miteco se llama. El Ministerio de Transición Ecológica depende del MITECO, pero vais a ver, cuando os pase la presentación, vais a ver dónde está el procedimiento de cada uno de ellos, ¿vale? Vale. De hecho, debe de ser tan popular que directamente si metes en el Google Declaración Anual de Envases MITECO, sale, ¿sabes? Sale. Sí. Vale. Una sola cosa que no os he dicho, y perdonadme, que se me ha olvidado. Hay dos declaraciones. Una para los envasadores de menos de 15 toneladas, que se llama simplificada, y otra para los de más de 15 toneladas, que es la ordinaria. Entonces, tenéis que saber si tenéis la declaración simplificada o la ordinaria, que eso no lo ¿Pero había 15 dicho. toneladas de qué? Porque claro, yo puedo hacer solo 5 toneladas de plástico, pero tengo 18 toneladas de palets. 5 Entonces, toneladas totales de envases puestos en el mercado en un 15 año. toneladas totales. Entonces, sí que Totales. esperamos. Vale, ¿Vale? da igual de lo que sea este Sí. material. Y da igual de la tipología, comercial, industrial, doméstico, es la suma de todos. 15 toneladas totales. ¿Vale? Perfecto, pues sí, sí, y luego en los años siguientes ya no le hace falta hacer el DAE y el PEP y todos estos, o esperamos tener que hacerlo todo más. No, la ley 11 del 97 está derogada. De hecho, es que este año no tenías que haberlo hecho ya, ¿eh? Ya, pero el DAE me lo permitió hacer. En el Ya. SDR que salía te lo permitían hacer Porque no lo todo. quitaron, pero ya no había. De hecho, nosotros aconsejamos, lo que hay nuevo es la declaración anual de residuos, ¿vale? Vale. Pero no, ya no hay que hacerlo. La gente que ha hecho Daniel. la DAE del 22 la ha hecho porque tendría tiempo libre. El DAE y el PEP no hace falta y el EMRE. El PEP sí hace falta, ¿vale? El PEP sí hace falta. La diferencia es que ahora, si se te había caducado el PEP, ¿vale? Podrías haberlo hecho, lo tendrías que haber hecho por la nueva legislación. En la nueva legislación dice que es cada 5 años y que no tienes que presentarlo. Nada más que tienes que presentarlo cuando finalice el plazo de los 5 años con un informe a los 3 meses de la finalización. Eso dice. Dale. Vale. Y el EMRE igual. ¿Qué es el EMRE? Perdóname. El estudio de minimización de vale. especiales. El estudio de minimización de residuos va por otra ley diferente. Es la ley de residuos y eso sí que obliga a todos los productores de más de 10 toneladas. Pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Nada. Muchas gracias. Grupo Yumadi. Sí, hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, mi pregunta es porque me queda la duda, porque, bueno, creo que algo ha respondido ya, pero no sé bien si nosotros nuestros envases tenemos que darlos de alta como comerciales e industriales, las dos cosas a la vez. ¿Eso se puede hacer? No, tienes que decidir a dónde van. Me refiero, si tú no tienes forma de diferenciar una línea de envases, puede ir a los dos, y no tienes forma de diferenciar ese envase, tiene que ir siempre al menor, es decir, al comercial. Me refiero, por ejemplo, os hago un ejemplo. Tú tienes un bote siempre lo hago con los botes de pintura, y perdonadme, que estos son defectos de fábrica. Tú tienes un bote de pintura de 5 litros, y ese bote de pintura tú lo puedes vender en el Leroy Merlin o lo puedes vender a un pintor en una tienda profesional. Si tú el bote de pintura no eres capaz de hacer dos botes, uno que ponga uso profesional y otro que ponga uso doméstico, y es el mismo bote, va a ser doméstico, porque como puede ser susceptible de ser consumido por mí, que voy al Leroy Merlin, es doméstico. Pues en tu caso es igual. Si tú solamente tienes el producto tuyo está basado en un envase y no eres capaz de hacer duplicidad, de tal manera que uno ponga uso profesional o uso industrial, tendrías que hacerlo como el menor. En tu caso, si te estás debatiendo entre comercial e industrial, sería como comercial. Claro, vale. Gracias. De nada.
Creo que hay más preguntas, lo único, nos hemos pasado hasta de tiempo, entonces Sandra las ha copiado todas, por supuesto, ¿vale? Y las vamos a, bueno, pues la respuesta que yo he dado la está copiando y vamos a resolver el resto y junto al paquete de cosas que os vamos a mandar por email en los próximos días, os mandaremos también las preguntas respondidas. Llevamos ya casi 2 horas, no sé si os ha hecho corto a vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Esto lo hacemos casi todos los meses en favor de formarles a todos ustedes. Esperemos que los valores que tenemos y lo que estamos defendiendo con este Scrap sea lo que ustedes necesitan y les invitamos a todos ustedes a que, si están convencidos, nos manden el protocolo de adhesión para participar en el Scrap y, bueno, pues empecemos a trabajar con ustedes. Muchísimas gracias a todos y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Nada, Muchas gracias. hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.